Vale, bueno chicos y chicas, muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día especial porque tenemos el honor y el placer de tener a Voy. Nuria, nuestra nueva y flamante fichaje del programa Fénix, que va a ser la invitada del día de hoy en nuestro 13º coloquio Fénix. Para las personas que estáis entrando por primera vez en un coloquio, que estamos por aquí con Teresa y con Lola, que son las lunas de julio, los coloquios son en reuniones en las que traemos a profesionales normalmente de fuera para que vengan a aportarnos información nueva que no está dentro del programa. En este caso, el último coloquio fue con Julie, que es nuestra psicóloga, y hoy con Nuria, porque hemos considerado que era muy interesante todo lo que tiene Nuria para aportaros y bueno, creo que también es una muy buena manera de presentar cómo es ella y todos los conocimientos que nos puede aportar. Entonces, funcionamiento para aquellas Oye, personas. una Raquel, ¿te cosa, ves silenciado? Chema. Dime, Nuria. ¿Sabes si tengo alguna manera de poder compartir la pantalla pudiéndoos ver? Porque es que si no, me siento un poco idiota. Vale, no, pues entonces es lo que tenías antes, era eso, eso. Ah, vale. Tienes que Digo, es poner que me siento como que modo voy a hablar galería. sola. Por eso os digo lo de tener dos pantallas como mínimo, porque podéis poner las Sí, caras en un sí. lado, Pues ¿vale? sí, Pero sí, claro, es que ponme en yo. chiquitito porque entonces vas a verme a mí o te vas a ver a ti hablando. Tienes que ponerlo en chiquitito Nada, da igual. O porque yo sea, tengo que pongo ver la así, si pantalla. no, si veis que de vez en cuando cambio y tal, es un poco porque os quiero ver. Sobre Ujú. todo cuando hagamos la parte práctica, Exacto. ¿vale? Para que lo veáis. Porque ahora no veis, ahora no veis nada. Ahora se Ahora ven a solo sí veis mismas. vuestra pantalla, ¿no? Lo que yo estoy Se ven compartiendo. todas a sí mismas. Sí, sí, siguen Vale, en tu pantalla, Nuria. vale. Vale, entonces, bueno, lo dicho, para la gente nueva, Chema, ¿quién me habla? Raquel, no puedo resolverte dudas es ahora. que no sé cómo salirme de aquí, ya estoy en el ordenador. Vale, yo te echo del móvil. Échame fuera. Yo te echo. Adiós. Ay, Dios mío. A ver. Venga, que Vale, no te tenga en el ordenador. pues no puedo echarla, no lo consigo. Bueno, la idea, como ya sabéis, es que durante un ratito Nuria nos va a dar contenido teórico, pero como este coloquio en concreto va a ser más práctico, Nuria os va a decir muchas veces que podéis participar. Así que yo soy el moderador, lo que tenéis que hacer es levantar la mano, ¿vale? Y yo os miraré y diré, vale. La otra opción que tenéis es en el botón de reaccionar, ponéis reaccionar y ponéis un dedito, una manita, lo que sea. Y entonces yo iré avisando a Nuria si ella no se da cuenta de que estáis pidiendo paso para poder decir algo, ¿vale? Al principio un poquitito de teoría y ya después, cuando Nuria termine, todo preguntas. Y ahí podéis avasallarla a las preguntas que queráis, tanto lo que ha explicado como alguna pregunta personal. ¿Ok? ¿Todo entendido? Sí, Perfecto, pues sí. nada, Nuria, te doy el paso. Encantado de Perfecto. tenerte aquí y gracias por formar parte del equipo y por lo que nos vas a contar hoy, que yo tengo muchas ganas de aprender también. Bueno, buenas tardes. Lo dicho, si tenéis alguna cosa, porque como quiero que sea un poco participativo para que no sea aquí el rollo de las 7 de la tarde, pues cualquier cosa me gusta que participéis entonces para hacerlo dinámico, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, gracias por estar aquí, que somos un montón, así que, oye, me alegra que tengáis curiosidad por esta parte. Así que vamos a entrar y nada, pues vamos a hablar un poquito sobre todo de, como yo digo, del gran desconocido. Ay, a ver si puedo pasar. No puedo pasar de aquí. Ahora, vale. Quítame, Nuria, si voy a Te estar siempre quito. ahí, Vale. quítame y así Venga, te después quito. después las caras. Hala, ya no eres protagonista, Chema, lo siento. Quiero serlo. Bueno, voy a hablar eso de un poquito que yo siempre digo que es como el gran desconocido. Muchas veces tenemos una educación hacia nuestro cuerpo bastante nula y ya pues la educación que tenemos acerca de nuestro suelo pélvico pues ya es totalmente desconocida, ¿vale? Entonces, eso, quiero hacerlo pues eso de una manera diferente, ¿vale? Porque no solamente quiero hablar del tema de pérdida de orina o de embarazo, sino que quiero meterlo sobre todo en el tema del dolor, de sexualidad, del movimiento y de la calidad de vida, ¿vale? Que al final es un poco, creo que lo que nos interesa hablar hoy, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, porque al final el suelo pélvico es una parte muy importante de nuestro cuerpo, ¿vale? Y que vais a ver que una vez que esta parte funciona mejor, todo nos va a funcionar mucho mejor, ¿vale? Y si no funciona es que nos está enviando un mensaje. Entonces, lo primero, ¿qué es el suelo pélvico? ¿Vale? O sea, al final, cuando a nosotros nos preguntan qué es el suelo pélvico, sin leerlo, ¿alguien de vosotras me sabría decir qué es el suelo pélvico? ¿Nadie? Sí, Sí. sí. Yo creo que pues la parte que recubre, la parte muscular que recubre pues en las mujeres toda la parte femenina, de los ovarios, de la, de la parte, uy, ya está, de la Vale, vejiga y todo eso, ¿no? vale. Por ¿Alguien más donde, quiere luego aportar por alguna la, cosa? ¿Sí? ¿Alguien más quiere aportar algo más? A ver, puede ser el suelo pélvico entra
vejiga, ano, la uretra, todos los músculos que la recubren, desde la parte Eso es. abdominal hasta lo que es la base. Eso es, eso es. Vale, importante, los hombres tienen suelo pélvico también, ¿vale? O sea, el suelo pélvico no es algo que sea perteneciente única y exclusivamente de las mujeres. Es verdad que nosotras como tenemos más orificios, tenemos más problemas, pero el hombre también tiene suelo pélvico, ¿vale? O sea, porque el suelo pélvico no es más que un conjunto de estructuras, tanto de los músculos como de los tendones, que nos van a dar es el soporte a todos esos órganos, tanto pélvicos como abdominales, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la función principal que tiene, la principal es la continencia. Yo he querido poneros, veis bien el esquemita, ¿vale? Aquí sí que esto es el suelo pélvico femenino, ¿vale? Entonces podemos ver el útero, vejiga, vagina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si nos fijamos, la musculatura del suelo pélvico, ¿vale? Tiene una forma como de hamaca, ¿vale? ¿Qué problema tenemos? Que al final, aunque tenga una forma de hamaca, realmente tú lo ves desde esa perspectiva, pero realmente está colocado totalmente contrario. Como ¿veis los músculos del suelo pélvico que señalo ahí en naranja? Pues los músculos del suelo pélvico están en esa posición. Entonces no están como esa hamaca, realmente están en esa posición. Entonces cuando nosotros hacemos unas malas respiraciones o malas presiones o no tenemos un buen control o tenemos una debilidad, lo que nos está haciendo es que esos órganos caigan hacia abajo y que mi musculatura no sea capaz de tenerlo arriba, ¿vale? Por eso muchas veces cuando hay diferentes patologías se representan bien como pérdidas de orina, que es lo que más se conoce como la patología principal del suelo pélvico, porque la función imprescindible es la continencia, ¿vale? Entonces, ¿conocéis vuestro suelo pélvico? No. 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 Si yo ahora mismo No. os dijera que cojáis un papel y os dibujéis vuestros genitales, ¿seríais capaces de dibujaros vuestros genitales? ¿O me dibujaríais los de la enciclopedia? Los del Néter, los de Los que de- conocemos, Pues la ¿vale? verdad es que no. Vale. ¿Qué pasa? Que esto es algo fundamental. Es muy difícil rehabilitar, es muy difícil conocer algo que es totalmente desconocido. O sea, si yo os mando que me dibujéis seguramente alguna parte de vuestro cuerpo, no tendríais ningún tipo de problema, porque más o menos, pues no somos nadie que Van Gogh, ni mucho menos, pero sabemos, pues si yo te digo mi cara, pues incluso nuestros defectos los haríamos más grandes, ¿no? Pues una peca que no me gusta, en el dibujo lo pondría 3 veces más grande, seguro, porque es algo que estoy viendo y no me gusta. ¿Qué pasa? Que en mi suelo pélvico, como es algo que yo no me estoy viendo, a no ser que yo haga un hincapié en ver, al final muchas veces existen muchos problemas porque ni siquiera sabemos de dónde me pueden venir. No conozco mi cuerpo, es muy difícil sin conocer algo poderlo llegar a rehabilitar. Entonces, lo primero yo siempre digo que es la exploración, que os conozcáis, que os miréis, que sepáis dónde tenéis cosas, cómo lo tenéis, cómo son vuestros labios, si tenéis los labios más internos, más grandes, más pequeños, porque anteriormente se hablaba de labios mayores y labios menores, por ejemplo, en suelo pélvico femenino, y sin embargo eso ya está totalmente descatalogado, porque hay muchas mujeres que sus labios internos son más grandes que los labios externos, y anteriormente es el labio menor, pues no. ¿Qué pasa? Que eso antes era como se tenía la vulva, la infantil, que la vulva infantil, pues los labios que están internos casi no están ni desarrollados. Entonces, tú de repente veías igual una vulva con unos labios menores, o sea, unos labios internos más grandes y decías, aquí me está pasando algo. Y no, es muy importante conocerse, muy importante, ¿vale? Entonces, los 3 grandes bloques que vamos a hablar también un poco y que son muy importantes en tema del suelo pélvico son la micción, la defecación y la sexualidad. Hablamos de que hay totalmente salud en estos 3 puntos, en la micción normal más o menos cada 3 horas y respetar toda la noche. En el momento que tenéis que ir al baño más de 3 horas o tenéis que levantaros por la noche, hay que mirarlo. Hay problema, algo está pasando, lo que sea, pero algo está pasando. Defecación. Muchas veces
aquí es verdad que se lo he puesto lo de 1 o 2 veces al día, pero sería importante también hablar de cómo son nuestras heces. Muchas veces me encuentro con pacientes que van todos los días, pero tienen sensación de que no están evacuando por completo. Ahí también podríamos hablar de un problema de suelo pélvico. Ya no tantas las veces, sino la manera y la forma. No sé si conocéis, que igual Laura os ha podido hablar de la escala Bristol. ¿Os suena? Sí, ¿Vale? sí. Pues esto sería tener en cuenta cómo es esa escala, porque puede haber problemas digestivos, por supuesto, pero no muchas veces no nos vamos a encontrar con un problema digestivo, sino muchas veces nos vamos a encontrar con un problema de suelo pélvico en el tema de la edificación. Y luego el gran bloque de la sexualidad, que lo abordaré un poquito más adelante con más, interés. Vale. Entonces, cuando hablo de disfunciones del suelo pélvico, al final, pues nosotros es lo que digo, cuando hablamos de una disfunción del suelo pélvico, ¿qué os viene a la cabeza? El Pues tema de la Pérdidas de orina, las orina, sobre pérdidas. todo de la prolapsos. Normalmente lo que más nos va a venir es la pérdida, ¿vale? O sea, eso sí, una pérdida. disfunción normalmente es porque hay algo que no va bien o en la forma o en la función. Algo está pasando, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es verdad que clínicamente, que es lo que hablamos, es un trastorno. Entonces, muchas veces no siempre nos viene como la parte de la parte urinaria, pero no únicamente es eso, también hay una parte reproductiva y una parte intestinal, que es un poco lo que... Entonces, una disfunción del suelo pélvico también podría ser un estreñimiento, ¿vale? Una disfunción del suelo pélvico también es una endometriosis, ¿vale? No única y exclusivamente la disfunción del suelo pélvico es una pérdida de orina, ¿vale? Es más, un dolor pélvico crónico o enfermedades inflamatorias de la pelvis, eso también son disfunciones del suelo pélvico, ¿vale? Al final, el suelo pélvico son músculos, tendones, órganos, hay muchas cosas en el suelo pélvico, ¿vale? Vale. Lo que más conocemos son las disfunciones miccionales, que normalmente siempre nos quedamos con una o dos. Bueno, pues para que veáis todas las que tenemos, ¿vale? Y aún hay más. Estas son un poco como las más comunes, ¿vale? Y luego muchas son como, a veces tengo dos o tengo mezclas, ¿vale? Entonces yo las que más veo, que son las que vamos a hablar, ¿vale? Es el tema de esfuerzo, ¿vale? Cuando tenemos disfunciones miccionales de esfuerzo, es cuando yo tengo una pérdida involuntaria, lo que pone ahí, ¿vale? Asociada al esfuerzo, que puede ser cuando toso, cuando me río, cuando salto, cuando hago ejercicio. Al final yo tengo una pérdida, ¿vale? Y entonces ahí estaríamos hablando de esfuerzo. Yo estoy haciendo algo que hace que yo tenga una pérdida, ¿vale? Luego, es verdad que tenemos diferentes, bueno, tenemos aquí luego la de urgencia, que no sé por qué no la he puesto, pero bueno, la de urgencia, tengo la mixta, que normalmente es verdad que he puesto la mixta porque de urgencia sí que es verdad que la podemos encontrar aislada, pero muchas veces la podemos encontrar junta, ¿vale? Entonces, la mixta, o sea, perdón, la de urgencia, es cuando yo tengo esa sensación de memeo y memeo. O sea, yo siempre digo es memeo y memeo, es que no me aguanto, o sea, tengo que ir y encima, si no encuentro el váter en 0,1 segundos, pérdida, ¿vale? Incluso pacientes de estos que dicen, antes de ya estar bajándome la ropa interior, estoy teniendo una pérdida, ¿vale? Este tipo de disfunciones también, o sea, también son en hombres, ¿vale? O sea, existen en hombres, es verdad que son menos común, pero el de urgencia, por ejemplo, en un paciente hombre que haya tenido una operación de próstata, nos encontraríamos esta incontinencia, ¿vale? O la mixta, ¿vale? Luego, pues bueno, tenemos por rebosamiento, continua. Esta es verdad que voy a entrar menos porque son mucho menos comunes y al final, pues bueno, tenéis ahí un poquito para que lo veáis, pero normalmente pues suele haber ya una lesión o más neuropática o suele haber temas ya un poquito más complicados, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí sí que tengo lo de la enuresis nocturna y es porque hay pacientes que notan que pierden orina única y exclusivamente mientras duermen, ¿vale? Es también muy común en niños, ¿vale? Los niños tienen mucha enuresis nocturna, habría que ver qué está pasando, ¿vale? Pero normalmente las que más nos vamos a encontrar cuando hay alguna pérdida más estructural suele ser o de esfuerzo, mixta o de urgencia, ¿vale? Entonces, yo me voy a parar sobre todo en la de esfuerzo porque es la que más nos vamos a encontrar, mucho más que incluso la de urgencia, ¿vale? Y sobre todo porque así paciente o cuando me habéis hablado, muchas veces tenéis esas pérdidas, pues cuando estoy tosiendo o a la hora de un jumping y tengo una pequeña pérdida,
¿vale? O estoy tosiendo, es muy común, por ejemplo, en la menopausia, cuando la musculatura del suelo pélvico pierde mucho tono, hay mucha incontinencia urinaria de esfuerzo, sobre todo eso, en épocas como ahora con las alergias de tos, no paro de toser y pérdida, ¿vale? Entonces, lo que más se nota es esa manifestación de orina y es lo que quiero decir, la incontinencia urinaria de esfuerzo no es una enfermedad, ¿vale? O sea, es un síntoma, es una fuga, pero no es una enfermedad. Yo no me pongo como yo soy una paciente con esto porque no. O sea, es una sintomatología de algo que tenemos que puede ser o una hipertonía del suelo pélvico o una hipotonía o muchas otras cosas que ya también hablaremos, pero no es una enfermedad, ¿vale? Entonces, los factores de riesgo, pues obviamente, pues genética siempre influye, el sexo, pues lo que hablamos, al final es mucho más común en mujeres, porque obviamente no es lo mismo tener única y exclusivamente un orificio a tener 3 como los que tenemos las mujeres, ¿vale? Bueno, los hombres tienen 2, pero el ano y luego el clítoris, ¿vale? Del pene, nosotros tenemos pues nuestra uretra, la vagina y el ano, ¿vale? Entonces, y luego que nosotras tenemos la parte del embarazo y el posparto, que obviamente eso también influye mucho en el suelo pélvico. Luego la diabetes también, obesidad, por supuesto, tabaco, fármacos. O sea, fumar es la primera causante de todo tipo de cáncer a nivel del suelo pélvico. El de vejiga, el primero, ¿vale? Entonces, para que veáis como síntoma, o sea, en posparto y en posmenopausia podemos llegar a hasta un 60% de pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo. Un 60%. ¿Qué pasa? Que un 60% es tan elevado que tenemos un problema que se ha normalizado. O sea, yo siempre recuerdo de pequeña y siempre lo digo, en los anuncios de Concha Velasco anunciándole las compresas de la incontinencia. Y entonces a ti te ponían el pañal y tú ya pasabas a ser la mejor mujer del universo. Pues no, esto tiene remedio. O sea, no hay que normalizar nunca, ni por la edad, ni por absolutamente nada, que tú tengas una pérdida de orina. Si hay una pérdida de orina, hay un mal funcionamiento de algo, ¿vale? Que puede ser un aumento de la presión o una transmisión de presiones inadecuadas, que yo no haga una buena respiración, por ejemplo, que yo no haga unos buenos ejercicios, que yo tenga bajo tono, ¿vale? O muchas veces, pues puede ser anatómico, como hablo, de que haya o un exceso de tono o una bajada de tono y entonces eso haga que yo tenga pérdidas. ¿Qué tal vais hasta aquí? Bien, Bien, muy bien. ¿Bien? bien, Vale, bien. perfecto. ¿Seguro que os Vale. veo muy calladas? ¿Alguna pregunta queréis decirme? Sí, Ahí, ahí, así me gusta, Lola. Ahí, ahí, Amaya, ¿ves? Es que si no os digo yo, no, no salís. Venga, Lola, y después Amaya. sí, Venga. la pregunta es que, igual que estás hablando de la incontinencia, está la otra parte que es que no puedes orinar. Ahí, ahí. Mi caso, por ejemplo, es que no Sí. puedo vaciar. También, eso también es una patología, eso también es dentro, pero volvemos a lo mismo, no es una ¿Sería un enfermedad. síntoma? Ahí además también tendríamos que hablar del... Dime, Lola, perdona. No, que si sería tan solo un síntoma y no una enfermedad. Efectivamente. Como O tal, sea, es muy importante que sepa, cuando hay un mal funcionamiento, a ver, por ejemplo, la pérdida o la incapacidad son un síntoma. Habría que ver el motivo. Por ejemplo, hay personas que igual tienen me pongo en un caso extremo, ¿no? Una lesión medular y no tienen que sondarse para poder tal, o tienen por rebosamiento, es decir, en el momento que se llena la vejiga, pero ahí la enfermedad es su lesión medular, ¿vale? No es la incontinencia o la incapacidad, ¿vale? Entonces, en el caso de no poder ser capaces de decir, oye, no soy capaz de vaciar la vejiga, habría que ver si ese es el síntoma, habría que ver por qué está pasando esto. Puede ser o porque no haya un buen funcionamiento a nivel del control de esfínter, de que mi cerebro no recibe cuando se tiene que relajar para que yo sea capaz de expulsar la orina, ¿vale? O muchas veces puede ser por otros motivos que una vejiga hiperactiva, pero la enfermedad como tal, para que tú me entiendas, sería en todo caso una vejiga hiperactiva, no la incontinencia, porque luego tú tratas lo que es la vejiga hiperactiva y tú tratas el síntoma y tú sigues teniendo la enfermedad como quien dice, pero tú no tienes el síntoma, vale. ¿vale? O sea, muchas veces es lo que al final realmente siempre tratamos los síntomas en la mayoría de las enfermedades. Es más, cuando hay una enfermedad ya de base,
ya es cuando ya se habla de esa enfermedad. O sea, tú puedes tener un problema de incontinencia por tener diabetes, por ejemplo. Cuando una persona que tiene diabetes, cuando, ya sabéis, cuando se altera, ¿no? Un poquito, pues ese tema de la glucosa, muchas veces pues van a hacer muchas más micciones. Entonces pueden tener una alteración miccional. Pero esa alteración miccional no es porque tenga un problema, es porque tiene una diabetes. La enfermedad sería la diabetes, ¿vale? En el momento que se empiece a tratar la diabetes, seguramente su síntoma, que es esa incontinencia, va a mejorar, aparte de muchas cosas, ¿no? Pero ese síntoma también mejorará porque lo que hace ahí, tú estás orinando mucho más porque tienes que expulsar mucha glucosa, ¿vale? Pero en tu pregunta, Lola, efectivamente, tú aunque tú tengas una incapacidad, a no ser que tú ya tengas un diagnóstico X de base de que te han dicho, pues eso, pues a nivel de nervioso, tu cerebro, si no, es un síntoma y se puede tratar, Vale, ¿vale? ya, sí, ya hablaremos para no personalizar tanto. Eso es, ya hablaremos. Amaya, Pero sí, ¿tu sí, pregunta pero eso. también iba por ahí? Sí, Gracias. Vale, iba por ahí también tu pregunta, ¿no? ¿Queda resuelta, sí. Amaya? Es que justo es lo que, vamos, yo tengo que hacer mucha fuerza para orinar, pero luego Vale, por la noche me levanto hasta 3 veces para ir al baño. Y lo que vale. me dijo el urólogo es que mi cerebro, que es lo que ha dicho ella, por eso ya como que ha quedado un poco resuelta, que el cerebro no da la orden adecuada a mi musculatura. O eso lo entendí yo, no sé si lo he entendido bien o no. Sí, o sea, es un poco mezcla. A ver, en tu caso, por ejemplo, si tú ya me estás diciendo que tú tienes que apretar, ¿no? Que tú notas que tienes que apretar para poder Tengo que hacer sentir que es mucha fuerza. con mucha fuerza, porque tú sientes ganas de orinar, Sí, pues entonces ahí no es cuestión tampoco tanto del cerebro, ¿vale? O sea, ahí también es un poco a nivel del músculo que igual tenemos que entrenarlo para que sea capaz de relajarse, ¿vale? Que es lo que igual te intentó decir el urólogo. Entonces, ahí también habría que ver cómo están los músculos de tu suelo pélvico, porque igual lo que tú te pasa no es que el cerebro no reciba la orden, sino que tú estás en un estado de alerta continuamente en el que tú tienes tu musculatura de suelo pélvico como si estuvieras agarrando, no sé, la cosa más pequeña del mundo. Entonces, claro que pasa que al final, cuando nosotros queremos ir al baño a miccionar, tiene que hacer, nuestro parasimpático tiene que actuar, o sea, tenemos que relajarnos. O sea, el pis del gusto, como digo, o sea, al final es como, y suelto, si tú no eres capaz de relajar, al final tú tienes que expulsar porque realmente es como que lo tenemos tapado. Muchas veces esos chorros fuertes que se escuchan cuando se va a hacer pis, eso no tiene que escucharse así. O sea, la adicción tiene que ser súper light. O sea, nos sentamos, me relajo y tiene que escaparse el pis. En el momento que yo tenga que apretar, en el momento que yo note ahí que está el aspersor del vecino, o sea, eso no tiene que pasar. O sea, eso no tiene que pasar. Mira, yo siempre recuerdo una amiga mía que me decía, yo es que me tengo que quitar el tampón cuando hago pis. Eso no tiene que pasar. O sea, es totalmente un agujero diferente. O sea, tu tampón se tiene que mantener dentro si tú haces pis. Si se te está escapando el tampón cuando tú haces pis, es porque tú estás haciendo una mala ejecución de suelo pélvico y lo que estás haciendo es apretar mucho. Y eso no tiene que pasar. vale. ¿Vale? Entonces, eso ya luego sí que tendréis ya preguntas y más específicas, ¿vale? Pero para que vayáis un poco en tono, porque se nos han normalizado muchísimas cosas que no son tan normales, ¿vale? Vale, Vale. Entonces, un poco lo que veníamos hablando, ¿vale? El mecanismo de continencia, que es lo que os he comentado, ¿no? De que al final la continencia es lo más importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos diferentes cosillas. Tenemos déficits estructurales, déficits conductuales y déficits modificables. ¿Qué quiere decir esto? Pues un poco lo que hablamos. Déficit estructural, pues por ejemplo, si yo he estado tras un parto, obviamente pues mi suelo pélvico no está como antes de yo haber dado a luz, ¿vale? Eso sería un poco más estructural. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos encontramos con que este mecanismo está muy unido entre sí. Luego hay déficits modificables y déficits conductuales. ¿Cuántas de aquí nos pasa que igual o estáis caminando tranquilamente, no os meáis y vais a llegar a casa y el tocar el ascensor os empezáis a mear? Sí, ¿A cuántas os pasa? A todas. Hay manos levantadas, sí, sí. Claro. O sea, eso es, o el famoso pis por si acaso. Me voy a hacer un viaje de 6 horas, pues voy a hacer pis. ¿Por qué? Si no te meas. ¿Por qué?
Yo lo hago siempre. Siempre. Pues También. es un déficit conductual. ¿Qué pasa? Que eso a lo Vale. largo del tiempo, yo le estoy diciendo a mi cerebro que cuando la vejiga está llena hasta ese punto, yo tengo que hacer pis. Entonces, el pis por si acaso hay que quitarlo. Eso es un déficit conductual. Muchos déficits conductuales son el hecho, yo llego a casa y me meo. Yo siempre digo, yo llego al ascensor y empiezo, me meo, que a veces es como, Nuria, pero ¿cómo es posible que te puedas mear tanto si hace un segundo no te meabas? Y es como, yo ya llego a mi casa y yo lo primero que hago es mear. El mayor conductual que tenemos, que lo hacemos sin pensar, es el pis de la mañana. Lo primero que hacemos, nos Sí. levantamos y vamos al baño y hacemos pis. Realmente es totalmente conductual. Es necesario porque ha pasado toda la noche, pero si sois conscientes, ninguna lo está haciendo. A ver, igual alguna vez, como yo digo, algún domingo de estoy vaga y no me levanto de la cama hasta que me empiezo a mear. Pero si no, nosotros en nuestro día a día me levanto y lo primero que hago voy al baño y orino. Es lo primero que hacemos. Eso es una conducta. ¿Qué Nuria, pasa? Que sin querer tenemos muchas conductas a lo largo de nuestro día a día. Pues eso, Nuria, antes de salir, antes me voy, salgo del trabajo y hago pis, ¿qué pasa? Que eso al final estamos haciendo que mi cerebro reciba información de cuando está lleno mi vejiga. Entonces llega un momento en el que igual yo me he bebido nada y de repente tengo que ir al baño. Y hay personas que dicen, pues que voy al baño y he hecho 4 gotas. Claro, porque es que realmente tenemos que educar de que tú ahí no tienes ganas. Lo único que tú durante un X tiempo tú le has dicho a tu cerebro que hay ganas. ¿Sabéis un poquito por dónde voy? Nuria, Sí. para complementarlo, para que lo entiendan, chicas que ya habéis pasado, bueno, todas, porque creo que las chicas de abril ya han pasado también por ahí, una neuroetiqueta. Lo que hemos visto en las clases de educación en dolor, una neuroetiqueta. Cuando Nuria dice conductual, se refiere a un aprendizaje adquirido y eso es la neuroetiqueta que hemos aprendido en el programa. ¿Vale? Acción, reacción aprendida. ¿Lo hemos entendido? A Sí. igual a B, el perro de Pavlov, la campanita. Eso es. ¿Vale? Cuando Eso es. llueve me duele, ¿el clima me afecta el dolor? No. Pues eso es un aprendizaje conductual, lo que está diciendo Nuria. Tiene que ver con las creencias, las conductas aprendidas, ¿vale? La autoorganización, alumnas que ya habéis pasado por la fase 2, la autoorganización. Venga, La lluvia me duele la rodilla. sí, sí, pues eso es conductualmente hay que cambiarlo. Pero Amaya, tú todavía vas por la fase, estás empezando la fase 2, tienes todavía tiempo por delante para cambiar tu mente. Claro. O sea, lo que quiero decir es que esto A mí no normalmente me existe. ve. Uy, Perdón. María Jesús, te silencio. Ah, esto normalmente es lo que quiero decir, que era un poco lo que me preguntaba también Lola. O sea, realmente cuando una persona tiene algún problema, normalmente, ¿vale? O sea, siempre hay excepciones, ¿vale? Pero cuando una persona tiene o pérdidas o no es capaz de soltar, rara vez encontramos una única causa. Normalmente siempre vamos a tener estos 3 factores. Entonces, hay que cambiar todo. Al final vosotras ya estáis viendo mucho cómo tenemos que decirle a nuestro cerebro muchas cosas. Pues en tema de esto, por 1000 también. ¿Vale? Porque es lo que te digo, nos han educado mucho de unas maneras que se nos han quedado como unas conductas que luego a la larga pues no son las más beneficiosas. Por ejemplo, en lo que os digo del pis por si acaso. ¿Vale? Vale, entonces, tenemos al final, como yo digo, pues déficits estructurales. O sea, yo me gusta ponerlo como esos 3 balones, ¿vale? Que veis que es un poco esa estabilización lumbopélvica, el sistema extrínseco y el sistema intrínseco. ¿Por qué? Porque al final, como podéis, siempre va a haber una parte que está en conjunto con esos 3. Entonces, si hay un déficit estructural, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que es el A, ¿no? El déficit estructural. Si yo, mi sistema intrínseco o mi sistema extrínseco, a nivel, hablamos de musculatura de estabilización, me falla, seguramente, ¿qué me va a pasar? Que si yo tengo encima un déficit conductual y un déficit modificable, también me vaya un poquito por ese camino de estar mal. O sea, no siempre todo es tengo un fallo en la estructura, sino, vale, hay un fallo en la estructura, pero si encima lo mezclo con todo lo demás, pues se me multiplica el problema, ¿vale? Déficits modificables, pues al final aquí tenemos un montón de cosas que podemos trabajar, ¿vale? La postura, la falta de concentración, control motor, por supuesto, que es lo que más trabajamos aquí también, la ausencia o retraso en el automatismo, al final, pues lo que hablábamos un poquito, ¿no? Pues hay veces esa falta o esa
esa capacidad y esas ganas. La inestabilidad lumbopélvica, que bueno, eso ya nos meteremos porque yo ya digo que me atrevo a decir que la mayor parte de los pacientes que veo, y aquí me incluyo, partimos de una inestabilidad lumbopélvica brutal, porque al final el mundo del sedentarismo nos lleva a que no sepamos ni siquiera cómo tiene que estar mi punto medio de mi pelvis, ¿vale? O sea, y luego que los glúteos que nos controlan, ¿no? Pues desgraciadamente es un músculo que cuesta mantenerlo con tono. Entonces hay que trabajar mucho toda esa estabilidad, ¿vale? Y luego la falta, que esto soy muy pesada y si me vais conociendo lo veréis, ¿vale? La falta de activación y con el tema de la respiración. Un patrón respiratorio que está mal nos va a hacer una mala ejecución, una mala coactivación del abdomen y el suelo pélvico. Muchísimas personas que me encuentro tienen un patrón respiratorio totalmente alterado y su abdomen y su suelo pélvico está totalmente fuera de sí. No controla nada. Yo no soy capaz de controlar mi abdomen y mi suelo pélvico si mi respiración y mi patrón respiratorio no está correcto. Lo voy a hacer siempre de manera alterada. Y lo vais a ver luego cuando estemos con los globos. ¿Vale? Bueno, ¿alguna cosita por aquí? Manera tengo globo. Al final. ¿Qué, perdona? Que no tiene No, globo, ¿vale? perdón. No pasa Bueno, no nada. pasa nada, Raquel, no os lo preocupéis que que tú le los que dices a tu no... marido se escucha, lo que se escucha, Perdón, silénciate, perdón. silénciate, a ver si le vas a decir una guarrería aquí en medio de la clase y te va a enterar todo el No, mundo. no, no, no. No, era por si se podía acercar, pero no, como no sé qué pasa conmigo, Vale, no he dicho nada. vosotros ahí, o sea, no os preocupéis que lo que os comento es, o sea, que lo del globo es porque a mí me gusta, pero que se puede hacer de una manera sin que tengáis globo. O sea, no os vais a quedar sin hacer la actividad los que no tengáis, ¿vale? Vale. Vale, y luego que hablamos, por ejemplo, factores de conducta también, pues, bueno, pues obviamente el tema de la obesidad, ¿vale? La elevada presión intraabdominal de forma crónica, pues al final carga de peso, obesidad, la tos, la inactividad física, el estreñimiento, la normal ingestión de líquidos, porque tenemos pacientes de todo el día con jugos o a pacientes de que no beben nada de agua. Entonces, esos también son factores que tenemos que ir cambiando. La presión de cómo se hace la tos, o sea, la obesidad, la carga de peso, todo eso se puede ir cambiando, son factores conductuales. Y la inactividad física, por supuesto, también al final eso me va a llevar a una serie de problemas de fortalecimiento que es necesario que hay que cambiar, ¿vale? Vale. Bueno, Gemma, vamos una pregunta. a mí me interesa sobre todo, que es tema del dolor. Porque muchas Espera, veces, Nuria, que quería hacer una pregunta a María Jesús. perdón, que como no os veo, Sí. perdón, Vale. Mira, yo te quería preguntar, yo ya dime, hace casi 4 años ¿sí? que yo, bueno, pues tenía eso, lo que estás diciendo, me orinaba mucho y a Ujú. veces no me aguantaba y cuando llegaba al lavabo, pues yo, hablando así, me meaba ya toda. Sí, Entonces sí. fui al ginecólogo, bueno, primero hice un poco de recuperación, porque fui a, Ujú. a un sitio que me lo hacían, ¿no? Bueno, que me decían lo que tenía que hacer. Y Sí, bueno, mejoré, pero muy poco. Luego me fui vale. al ginecólogo y me mandó unas pastillas y me dijo que si estas pastillas no me iban muy bien, que entonces yo me tendría que operar y ponerme, como se dice, una red. Me dijo, Malla. yo no sé eso lo que es porque yo no me lo Una sé. malla, sí. Una malla. Bueno, una malla. Entonces, bueno, a mí me dijo una red, pues bueno, ya está. Y entonces yo le dije que, claro, primero tendríamos que probar algo, ¿no? Que yo mismo me hacía gracia operarme. Y entonces me mandaron las pastillas. Y la verdad que las pastillas que me han mandado me ha ido muy bien, pero ya llevo mucho tiempo con ellas. ¿Qué pastilla? ¿Sabes cómo se llama la pastilla? Sí, mira, no sé si te lo sé decir bien. Bet Miga, 50 miligramos. Miga. Claro. Se la dan a los hombres también. Sí. Mira, mira. Bueno, pues esta la llevo yo y a lo mejor, si no me equivoco, A ver, llevo cuatro o eso es cinco porque años. seguramente tú lo que tengas es una vejiga hiperactiva, lo que yo hablaba anteriormente, ¿vale? Yo de por Ahí sí, es... perdona, ¿Sí? yo de por sí soy muy meona, porque bebo mucha agua y orino muchísimo. Ujú. Tengo la voz cogida hoy. No Entonces, pasa ¿qué nada. pasa? Que cuando tengo ganas de orinar, ahora no me, ahora sí, ahora yo me aguanto y voy al lavabo y bien. Pero hay ahora y hay veces que es verdad que tengo ganas de orinar y claro, me tengo que dar un poco de prisa porque si no se me escapa también. No me meo toda, pero sí que me orino y me mancho todavía un poco mojada, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar aguantando con las pastillas? ¿O me tendrían que operar si me van fallando ya?
A ver, en tu caso es lo que te digo, esto habría que analizarlo un poquito también de manera muy individualizada porque, o sea, al final el operarte con una malla yo supongo que es porque tengas un prolapso, ¿vale? O sea, no porque tengas, no porque te vayas, que te mees así, ¿vale? O sea, una malla se te va a poner porque igual tienes un descenso de la vejiga, entonces pues te tendrían Sí. que poner una malla para aguantarte ahí todo el tema de la Vale. vejiga, ¿vale? Mm. ¿Qué pasa? Que es verdad que al final yo no sé qué grado de prolapso tienes. Yo una malla la suelo recomendar cuando es un grado 3-4. Antes se puede hacer ejercicio de suelo pélvico y puedes mantenerlo. ¿Qué pasa? Que es lo que digo, al final el suelo pélvico es algo muy agradecido, pero que también es muy desagradecido. O sea, es unos músculos que tienes que estar siempre trabajándolos. Me refiero, no de dedicarle X momentos, pero es verdad que, sobre todo en etapas de nosotros la mujer, siempre va a haber una parte de pérdida, como todos. Muy Es que bien. vosotros mismos lo habréis visto, que al final, menopausia, posmenopausia, a nivel de musculatura, pues vamos teniendo más debilidad. A partir, vamos creciendo y la debilidad, por eso es tan importante el ejercicio de fuerza en las mujeres, ¿vale? Entonces, en tu caso habría que ver, porque, claro, esto tendría que ver yo un informe de por qué te están mandando esa medicación. Yo supongo que sea porque tienes una vejiga hiperactiva y lo que te están haciendo es facilitarte la relajación del músculo detrusor, ¿vale? Pero tampoco lo sé bien. ¿Cuánto tiempo? Pues igual es verdad que tienes que tomarte esa pastilla para siempre porque no es capaz tu cerebro de esa regulación, pero no pasa nada, al final esto yo siempre es lo que digo. Desgraciadamente, pues haber cosas que única y exclusivamente con el tema del ejercicio lo vamos a poder suplir, pero es verdad que en otras ocasiones, pues igual que un diabético necesita ponerse insulina en muchas ocasiones porque si no, pues no, pues en otros casos también vamos a necesitar la ayuda. Me trastoca un poco el hecho de que te mando esto más lo de la malla, eso es lo que más me choca. Pero bueno, yo si tienes alguna duda, luego lo hablamos con Chema para poder hacer una cosita más individualizada para que me cuentes tu caso, pero eso, porque ahí veo cosas que me cuadran, pero otras cosas que no me cuadran mucho. ¿Vale? Vale, gracias. Ya iremos hablando. Sí, es que es eso. No te puedo decir hasta cuándo puedes tomar una pastilla porque es lo que te digo, pues Mm. puede que sea para siempre o puede que si al final sea algo de que realmente lo que te falta es tono, igual mejoras simplemente con ejercicio y no hace falta esa pastilla. Pero si es un tema de vejiga hiperactiva, sí que a veces sí que necesitas o incluso igual te tienes que comprar unos TENS y ponértelos en el pie. Ah, ¿Sabes? vale, O sea muy que bien. por eso te digo que luego hay casos muy individualizados, ¿vale? Vale, bueno, entramos un poquito en esta parte del dolor, que es lo que yo sobre todo quiero que entremos porque al final, pues, como lo tenemos tan normalizado, muchas veces no somos capaces de saber ni si nos está doliendo el suelo pélvico o es mi espalda o es la lumbar, ¿vale? Cuando muchas veces son temas también del suelo pélvico, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del dolor pélvico, tenemos que diferenciar, bueno, ya lo tendréis muy machacado, además con Chema todavía más, ¿vale? Del tema del dolor agudo y dolor persistente, ¿vale? Al final, el dolor agudo suele ser como esa señal de protección, ¿vale? Pero ya cuando ese dolor nos está permaneciendo ya durante meses, la situación ya se está volviendo más compleja, ¿vale? O sea, el sistema nervioso se nos vuelve más sensible y entonces, ¿qué pasa? Que ya tenemos de manera muy activa esa señal de dolor. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar personas, pacientes, incluso vosotras mismas os vais a poder sentir identificadas de yo sigo sufriendo dolor, pero a mí las pruebas médicas no me explican absolutamente nada de los síntomas que yo tengo, pero yo el dolor lo sigo sintiendo. Creo que todas nos podemos sentir familiarizadas un poco con esto, ¿no? Vale. Quiero poneros un vídeo. Ay, ay, por Dios. Quiero poneros un vídeo porque luego quiero que lo comentemos, ¿vale? Está en inglés, pero está traducido, ¿vale? A ver si lo escucháis ¿Tú bien. quieres que se escuche el sonido, Nuria? Porque si quieres que se escuche el sonido, tienes que activarlo cuando compartes la pantalla. Ay, ¿eso cómo lo hago, Chema? Pues detén la compartición de pantalla y cuando le vuelvas a dar a compartir, hay una opción que te pone permitir sonidos. Ah, Compartir vale. sonidos. O sea, ¿Vale? dejo de compartir Deja de ahora, compartir ¿no? la pantalla desde Zoom. Deja de Zoom. Desde Zoom. Ahora. Y ahora dale a Vale. compartir y te va a dar, antes de darle a compartir, a la derecha te pone compartir sonido también, o algo así. Ah, sí, compartir el audio del sistema. Ahí está. Vale. Ahí, pantalla, Y ahora compartir. puedes volver a compartir la pantalla.
Por aquí tenemos a Victoria, que habla inglés. Podría hacernos Victoria la traducción. Eso. Meet Sandra. She's a 23-year-old G0P0 with a history of dysmenorrhea. For 5 years, she took birth control No pills se trying ve to con la suppress her línea. periods. As time went by, her symptoms progressed. Nuria, hacemos una cosa, páralo. 30 years old, ¿Puedes tú decir lo que va diciendo en voz alta? Para la gente que le cueste un poco leerlo rápidamente y o que estén en el móvil Es que y lo está estén la viendo. línea encima. Sandra. Claro, es que se ve la Entonces, línea encima. Entonces, hay no palabras compartas que el se sonido, pierden quítale por el frase. sonido y dilo tú en voz alta, ¿vale? Quítale, es mejor tu voz, Nuria. Exacto, que te escuchen a ti. Ahora estás tú silenciada, ¿eh, Nuria? Ahora no te van a escuchar. No se oye, Nada, está No te hablando. escuchamos. No te escuchamos. no te escuchamos, Nuria. Que le quitaras el sonido al vídeo, no a ti. Ya, perdone, es que como veis, o sea, estas cosas, vale, a ver, ¿voy a detener y comparto otra vez o cómo? Sí, o sea, quítale el sonido al vídeo. O cuando le dejas compartir, dile que no quieres compartir sonido, pero quítale el sonido al vídeo porque si no, no lo van a escuchar. Vale, Ahí arriba, sí, exactamente. Y tú dilo en voz alta para que te puedan. Como hay gente que está en el perfecto. móvil, no lo va a ver y además la línea se veía justo en el texto. Sí, perfecto, perfecto. Gracias. Hazme de narradora, Nuria. Eso es. A ver si puedo ir parando, perfecto. Bueno, historia de Sandra, ¿vale? Sandra, persona que nos vamos a inventar, pero que es muy común ver esto, ¿vale? Bueno, dice, ella es Sandra, les presento a Sandra, tiene 23 años y este pedo con historia de dismenorrea. ¿Dismenorrea sabéis todos lo que es? Sí, Que no No. tiene la regla, La ¿no? gente que ha estado en la fase 3 ya No, la ha eso visto, es que es el dolor amenorrea, de que no regla. tiene la regla, es amenorrea. Dismenorrea, Ah, que tiene mucha abundante. bueno, realmente dismenorrea es para dolor menstrual, Mm, Ah, Regla y ¿vale? dolor. Clase que vas a ver ¿Vale? en la fase 3, Ana. ¿Vale? Dismenorrea son pacientes que tienen dolor menstrual, ¿vale? Entonces, bueno, ella es Sandra, ¿vale? Y eso, tiene dismenorrea, ¿vale? O sea, tiene dolor menstrual. Entonces, lo otro no nos interesa porque es entrar en términos muy médicos, ¿vale? Entonces, dice que por 5 años, durante 5 años, toma pastillas anticonceptivas, ¿vale? Tratando de suprimir sus periodos. Esto lo tenéis claro. La píldora anticonceptiva no, o sea, es el mayor, con perdón por lo que voy a decir, pero es uno de los mayores engaños que hay ahora mismo en la industria, ¿vale? Dentro de que en muchos momentos yo no digo que no haya que utilizarla, ¿vale? Que me perdonen porque es verdad que en muchos momentos vamos a tener que tirar de pastilla anticonceptiva, pero es uno de los mayores engaños porque no nos explican lo que nos hace, ¿vale? Realmente una píldora anticonceptiva a ti lo que te está quitando es toda la fluctuación hormonal, ¿vale? Te suprime el periodo. Tú dices, no, pero yo tengo regla cuando te da la píldora. No es regla. Se llama sangrado por deprivación, pero no es regla. O sea que esto, una parte importante que quiero que sepáis, ¿vale? Entonces, tenemos esta paciente que va con dolor, ¿no? Tengo dolor menstrual, que es algo bastante frecuente, ¿no? Que nos encontramos, voy al ginecólogo y toma, ¿te duele? Pues toma, pastilla anticonceptiva. Pues está durante 5 años con la pastilla, ¿vale? Tenía 23 años. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pasa el tiempo y de repente sigue con esos síntomas, pero ya nos encontramos, ay, con que Sandra tiene, perdón, bueno, con que Sandra tiene 30 años, perdón que no sé qué he hecho. No voy a ir parándolo para que vaya pasando y os lo voy contando así, ¿vale? Porque si no, vale, pues ahí vemos tomándose la pastillita. Dichosa. Vale, pues ahí el tiempo pasa, sus síntomas progresan, no, ahora nos encontramos con que tiene 30 años, ¿vale? Y sigue con dismenorrea severa, que además ahora ya ni responde a las píldoras anticonceptivas. Entonces dicen, pues ala, te opera, le hacen una laparoscopia y de repente tiene un estadio 3 de endometriosis. Y entonces sigue transcurriendo el tiempo, pero ella sigue con dolor y ahora tiene 42, le han hecho 3 laparoscopias, le han puesto un DIU y a pesar de todos los múltiples medicamentos que tiene, ahora tiene dismenorrea, sangrado anormal, dispareunia, que es dolor en las relaciones, dolor de cabeza, también su matrimonio obviamente va en caída porque ya no se encuentra bien, el tiempo sigue pasando y hoy nos encontramos con que Sandra tiene 48 y sigue sin mejorar sus síntomas. Ahora se hace una histerectomía, porque ahora ya le dicen que la única solución es quitarle absolutamente todo, útero, ovarios, todo, y le hacen una histerectomía. Pasa el tiempo y a pesar de la histerectomía, ahora ya no tiene ni siquiera ni útero ni nada, pero el dolor no es que persista, sino que encima va a más.
y ahora tiene 50 años, tiene todo tipo de dolores, o sea, todo, insomnio, depresión, migrañas, dolor pélvico agudo, disfunción urinaria, estreñimiento severo, tiene disfunción, todo lo que podéis imaginar, ¿vale? Este paciente es real, ¿eh? Y ahora probablemente algo que todos nos hemos preguntado, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que le ha pasado a Sandra? ¿Cómo es posible que un dolor que empezó a los 23 años con simplemente, ¿no? Me duele la menstruación, ahora ha acabado con 50 años con todo este tipo de dolor? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien se siente, alguna de vosotras, no con esto, pero se puede sentir algo identificada? Sí. Hombre, a mí me dolía, pero yo la verdad que las pastillas anticonceptivas las he tomado muy poco tiempo, ni un año. Unos pocos meses al principio, ¿no? ¿Con cuántos años? Pues con unos 26, 27 la tomé. Con 26, 27. O sea que fue en el momento en que las utilicé. Vale. Lo que yo quiero hablar aquí... Yo o las sea, tomé. Tengo una pregunta. Ay, sí, perdón. Dime. No, digo que ya tomé mucho tiempo. A mí no me fueron mal. Las dejé porque no quería seguir tomándome basura, pero las tomé porque yo tenía reglas muy malas. Me pasaba muy mal. A mí me alteraban y las dejé, la verdad es que ahora lo acabo de recordar. Me alteraban demasiado. Nuria, Dime. quería preguntarte algo. Yo tenía muchos dolores cuando me llegaba la menstruación. Siempre fui así desde muy joven. Y fue quedar embarazada de mi hija, tener mi hija, y se me quitaron los dolores. Mira, A mí eso es alguien una me de había las comentado que cosas eso que pasaba. más escucho. Eso es una de las cosas que más escucho. O sea, mi tía, por ejemplo, siempre era... mi tía tenía unas reglas que mi padre dice que la pobre mujer se tenía que quedar en la cama del dolor que tenía y que fue en el momento que se quedó embarazada, se quitó. ¿Habéis oído más muchas veces Sí, muchas. esto? Vale. Sí, muchas veces. Pero yo he pensado siempre que eso es un mito. No lo sé, A yo no mí- soy madre, yo a mí me tengo pasó reglas eso, ¿eh? dolorosas de toda la vida, No, pues no es un mito. A mí Eso ¿no? es la explicación que os voy a Eso contar. tiene una Es, explicación. lo que pasa es que, o sea, si vosotros en una exploración, ¿vale? Si hubierais, yo cuando hago una exploración, la musculatura y todos los órganos en el suelo pélvico, en verdad, nosotros lo estamos viendo como en un amplio, pero está todo así, ¿vale? Está todo pegado, ¿vale? Para que vosotros, o sea, yo cuando hago exploraciones internas, yo voy, vejiga, útero está al lado, luego voy elevador del arco, o sea, todo está englobado. ¿Qué pasa? Que todo eso lo engloba muchísima musculatura, muchísima, ¿vale? Cuando esa musculatura está a tope de power, ¿vale? Tenemos un útero que no se mueve ni para Dios, ¿vale? Entonces, cuando hay una inflamación que es antes de la menstruación y durante la menstruación, ese útero va a bajar, ¿vale? Y va a crecer. Si yo tengo unos músculos que están a tope de power, a mí me va a estar doliendo eso tela marinera. ¿Qué pasa? Que cuando yo me quedo embarazada, obviamente ese útero crece un montón, porque está albergando una vida. Entonces, cuando eso vuelve, el suelo pélvico, ese útero está más suelto. Entonces, muchas mujeres... ¿Se ha parado? Se ha cortado. ¿Se ha parado? Se ha parado, se ha parado. No preocuparse, vamos a ello. Vale. Era Menos mal tratado... que está Chema ahí, si no, de verdad El estábamos moderador, perdidos. el moderador. Pero sí, Pero lo que está hacemos tomar. diciendo, de hecho, hoy no está aquí Teresa Ramos, pero también a Teresa también le pasó. Y de hecho, yo, por las personas con las que he tratado con endometriosis, también se les suele decir por el tema hormonal que si se quedan embarazadas se les reducen mucho los síntomas. Pero porque al final el embarazo es un momento hormonal, un cambio hormonal para la mujer gigantesco, más allá de la parte biomecánica, que es lo que está explicando Nuria, de la movilización que hay interna, a nivel hormonal también hay un cambio brutal. Además, el sistema Hombre. inmune de la mujer se pone a tope porque tiene que, como ha dicho ya, albergar una vida, ¿no? Se nos ha ido Nuria Prieto, sí, sí, se nos ha ido. Ahora la recuperamos. Pero Con lo bien que estaba, estábamos muy emocionados. sí, 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 no os preocupéis, ahora la recuperamos, la recuperamos. Pero que Vale, al final vale. es eso, es fíjate cómo hay gente que lo ha escuchado y ha pensado que era un mito, y sin embargo hay otras como Victoria que ha dicho, a mí me pasó eso. O sea que realmente muchas veces lo que escuchamos, las cosas que nos ocurren, o sea, el cuerpo no hace las cosas porque sí, o sea, lo hace por algo. Y somos fisiología, nosotros somos pura biología y química, al igual que el dolor y al igual que todas las cosas que nos pasan. Todo lo Me que... he ido, ¿no? Sí, te has ido, Sí. Nuria. Uy, no sé qué ha ¿Te habrá pasado. sobrecalentado el ordenador o qué? Yo creo que ¿y por qué no me deja poner ahí?
dadme un minutito, que igual es por la batería del ordenador. Puede Dadme un ser, minuto, está perdón. echando humo, está echando humo. Que quizás es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que muchas veces lo que nos pasa en nuestro cuerpo pensamos que, bueno, esto hay gente que sí, hay gente que no, esto tiene que ser un mito, ¿no? No, es que cada persona es un mundo y hay personas a las que en ese momento en concreto, incluso quedarse embarazada puede reducir la sintomatología de una endometriosis, porque a lo mejor fisiológicamente lo que le está pasando lo regula el embarazo. Y a Julie le ha pasado, a Victoria le ha pasado. Y a lo mejor hay otras personas que dicen que no, que ha sido todo lo contrario, que el embarazo les ha Me pasó. exacerbado. ¿Verdad? Lola, ¿a ti te pasó que te empeoró? ¿O No, te, no, no, mira. se te quitó? Claro, es que al final el embarazo es otro momento vital y cambia por completo el cuerpo, se prepara de una forma diferente. Yo os he contado alguna vez que el oído de la mujer cuando es madre se agudiza. Y eso es primitivo, eso son Sí. respuestas primitivas. Cuando estamos estresados, ¿por qué nos duelen los cuellos? Porque el cuello, porque somos personas que tendemos a elevar los hombros porque primitivamente para afrontar una lucha contra una acechadora, alguien que nos intentaba atacar, para parecer más grande nos poníamos así. ¿Tenéis gatos o perros? ¿Qué hacen los gatos o los perros cuando se asustan o van a atacar a Claro. alguien? Hacen así. ¿Qué hacen los Encorvarse. osos? Se ponen de pie. Pues nuestro reflejo primitivo es levantar los hombros cuando estamos estresados. Ay, tendré una contractura, será la hernia. No, estás súper estresada y tu respuesta adaptativa, genética ya, porque eso lo tengo escrito, es elevar los hombros. Es igual que cuando estamos tristes, buscamos la posición fetal. Nunca habéis visto a alguien triste Sí. así, ¿verdad? ¿Cuántas veces habéis visto a alguien triste así por la vida? Nadie, al contrario, nos encerramos, nos metemos en la cama, nos buscamos el qué, la posición fetal, porque durante 8 o 9 meses nos hemos sentido ultra protegidos. Y nuestro cerebro ha aprendido que esa es la posición de protección. Entonces, muchas veces cuando hablamos de postura, la postura lo que mejor la cambia es la emoción. Son emocionales, la postura no es un acortamiento del músculo. Es una respuesta adaptativa a una interacción del sistema con el entorno, las que ya habéis visto esa parte de la clase. Entonces, en este caso, pues, cuando hay un embarazo, ocurren cosas como lo del oído y ocurren cosas hormonales que están hechas para prepararnos para. Porque a las mujeres se le acumula la grasa en la barriguita para proteger al bebé. Fisiológicamente el cuerpo se está preparando para mensualmente ser madre. Pues evidentemente cuando lo consigue, cambian las cosas. Nuria, ¿estás ya por ahí? Sí, estoy. Vale. Perdona, sé que era la Te batería, estaba dando perdona. tiempo, te estaba dando tiempo. Soy Digo, a Quintero ver si Negro. me van Pero hackeando Amaya y iba a estoy aquí preguntar hablando algo. mal de la píldora y me Antes de que borras. compartas la pantalla de nuevo, como estaba haciendo preguntitas, Amaya, ¿vas a hacer algo? Así les ves las caras a todas, Nuria, porque Pero van interactuando y así las ves. ¿Qué ibas a Pues decir, sí, voy lo Amaya? a que poner la dices pantallita, de, que así os veo. lo que dices de que las madres como que agudizan los sentidos y tal, yo cuando nació mi primera sobrina, yo la cuidaba la mayoría del tiempo porque mi hermana trabajaba mucho y yo no trabajaba en aquel momento. Y yo sí que agudicé todos los sentidos porque la cuidaba de noche y es como que detectas el mínimo sonido, el mínimo movimiento, aunque Instinto no de haya sido supervivencia. madre. Instinto de supervivencia, se llama eso. Totalmente. Eso es un instinto de Además, tomaste el supervivencia. papel de madre durante la noche, entonces, O sea, ¿habéis escuchado para hablar de los reírse. embarazos, ¿cómo se llaman? Los embarazos Psicológicos, Psicológico. ¿no? Psicológicos. que el Sí. cuerpo reacciona. O sea, cuando hablamos del dolor como una experiencia emocional, cuando hablamos de que el dolor es algo que puede no estar representando algo real, sino una interpretación de amenaza, que muchas veces lo hablamos con algunos de vosotras, tu Mm. dolor no te está informando de un daño, tu dolor te está diciendo que te estás tomando las cosas de una manera que no es Sí. buena para la supervivencia, el embarazo psicológico. El cuerpo reacciona fisiológicamente y se adapta No para ser cierres. madre cuando no eres madre. Se ha vuelto a ir Nuria, ¿no? Ah, sí, está por ahí, está No, por ahí. estoy. Entonces, fijaros cómo el cuerpo es capaz de recrear emociones, incluso quedarte embarazada, o sea, quedarte embarazada, desarrollar las mamas y demás. Yo lo he visto con animales y es una pasada. Pues imaginaos si el dolor puede hacer lo mismo. Si le puede doler la mano a una persona que no tiene mano, un miembro fantasma, ¿qué no va a pasar con vuestro dolor? ¿Cuántas cosas hay por ahí detrás escondidas? Ujú. Nuria, ya te doy, ya estoy aquí dando bola para que Nada, puedas nada, que leer. Sí, ¿no? me encanta Vale, escuchar. vale. Ya también, o Pues sea ya te doy que. el paso. Vale, venga. Bueno, ahora sí que vais a ver ahí también a vosotras, pero es que así os veo que es que si no se hace un poco raro, ¿vale? Entonces, aunque veáis ahí ahora a Chema, pero así cuando habléis yo también os veo, ¿vale? Entonces, bueno, estamos ahora con el tema de disfunciones sexuales, hemos dejado un poco, ¿vale? Aparte lo que estaba hablando del tema de Sandra y todo el tema de las pastillas, que no sé cuándo se ha desconectado, ¿vale? No sé muy bien, pero bueno, un poco eso, que al final ahí lo que el resumen era que está paliando, está tratando un síntoma y no se está yendo al motivo de lo que había pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú al final te basas únicamente en, por ejemplo, me duele la espalda, voy al fisio y me dan un masaje y al día siguiente voy, al final ahí sí, tú estás pariendo que a mí me está doliendo la espalda. ¿Pero por qué?
hay que ver un poco más allá, el qué es el motivo, porque a veces el motivo ni siquiera tiene por qué ser musculoesquelético, y aquí lo estáis viendo al final, muy importante, todo el abordaje multidisciplinar, o sea, vernos a nosotros mismos como una causa X única es absurdo. O sea, no, porque todo nos afecta. Al final, como ha dicho Chema, incluso la postura. O sea, tú estás feliz y tú vas a ir más con el pecho para adelante, tú estás más triste y vas a ir más encogida, porque al final eso se nota. Aquí, o sea, y con el clima. Sí, mira, la gente del sur no es igual que la del norte en España, pues eso también se nota. Obviamente el clima se nota y hace que las personas sean de otra manera. ¿Vale? Entonces, una de las cosas muy importantes también en tema del suelo pélvico que no debemos de dejar de hablar es todo el tema de la sexualidad y, por supuesto, las disfunciones sexuales. Porque yo de lo que más veo en consulta es, ni siquiera sé si tengo una disfunción sexual, porque yo en el momento en el que empecé a tener problemas fue algo que yo abandoné. Y no me lo encuentro con personas que digan no tienen parejas, que me lo encuentro con personas ya con sus parejas, con todo. Y aquí hablo ya tanto de hombres como de mujeres. O sea, es lo que digo, al final esto es verdad que las mujeres, pues, desgraciadamente, en temas de suelo pélvico tenemos problemas por 3, pero en temas de cuando algo está mal, lo que más nos va a afectar es a temas de líbido, temas sexualidad, y eso no puede ser hombres y mujeres. Ahí no hay diferenciación. ¿Vale? Es verdad que la fase de respuesta sexual femenina es algo que se ve muy afectada, porque ahí es lo que comento, tienen muchos más problemas, ¿vale? Aquí en tratamiento de fisioterapia como tal, pues podemos abordar un montón. Podemos abordar la dispareunia, el vaginismo, la vulvovestibulitis, la anorgasmia, que es algo que también que no se habla, el tema de personas que son incapaces de llegar al orgasmo, ¿vale? Al orgasmo por hipotonía muscular, cicatrices, luego perinealgia, o sea, toda la molestia del perine, no infecciosa, ¿vale? Obviamente luego hay todo banderas rojas, que obviamente la fisioterapia no podemos llegar y que necesitemos ayuda médica, ¿vale? Pero para que veáis todo lo que se puede tratar desde el punto de vista de la fisioterapia cuando tenemos relación con el tema de la sexualidad, ¿vale? Vale, a ver ahí. Vale, dispareunia. ¿Alguien sabe lo que es la dispareunia? No estás Antes de que compartiendo lo he tapado, pantalla. pero ¿Estás compartiendo pantalla, Nuria? Creo que no, ¿no? ¿no estoy compartiendo ahora pantalla? No, ahora No, se te ve a ti. Sí. Anda. Nos vemos Y ahora todas. a Magel. O sea, todo el rollo este que os he soltado no se ha visto Sí, la pero pantalla. era lo que estabas explicando antes, o sea, como era el vídeo de antes, pero ahora Bueno, mismo no. pues nada. Cómprate una segunda pantalla, ya te lo dije. Sí, sí, desde luego. Vale. A ver ahora. ¿Ahora la veis? Ahora sí, Vale, perfecto. Perdonad. pero hay una pantalla encima. Sí, eres tú, además, María Jesús. A Hay ti una te veo. magia encima. Pero, Vale, dispareunia. ¿Alguien sabe lo que es la ¿Y dispareunia? yo qué hago yo ahí también? Claro, porque habláis. Es que así os veo, es que si no, os puedo quitar, pero es que así os veo que se me hace un poquito más entretenido. Sobre Mueve todo la cuando me pantalla y la preguntáis. pones chiquitita en otro sitio, Nuria. Eso es. Muévela, No sé muévela si a una puedo. esquina. Así. A ver. O arrastrala con Mira tú. el. ¿Y yo cómo me quito? Vete, Raquel, estamos hartos ya de verte ahí. Te digo. Pincha en la, Además la estoy barra pasando mucho superior. calor. En la barrita superior y la mueves, ¿no? Sí, Hay una no, muy pero sí, lo voy chiquitilla, a ¿no? poner, que quería tapar la definición de dispareunia. Eso es. Ah, vale, que era adrede. Sí. Ah, vale, ya. ¿Ves? Ya no estoy yo, Vale. mira, perdón. Vale, bueno, la dispareunia, ¿vale? Es el dolor genital, Y otra vez. ¿vale? Muchas mujeres sienten dolor durante la relación e incluso después, ¿vale? Y tenemos 3 estadios. El dolor cuando no impide la penetración, o sea que pueda tener penetración no significa que no me duela, ¿vale? El dolor que la impide a veces y el dolor que la imposibilita, ¿vale? O sea, aquí muchas veces lo vamos a tener asociados a patologías abdominales. No todo es que tenga el problema en el suelo pélvico, por eso digo el tema del patrón respiratorio tan sumamente importante. Endometriosis, fibromialgia, adherencias pélvicas, el nervio pudendo. O sea, al final tenemos muchas cosas, ¿vale? Y todo eso me va a llevar a que pueda tener un dolor. Lo que conocemos como vaginismo, ¿vale? El vaginismo hay que diferenciarlo de la dispareunia porque el vaginismo es una dificultad persistente. O sea, ahí hay como si existiese una contracción involuntaria de toda la musculatura y la dificulta o incluso la imposibilita, ¿vale? Es verdad que el vaginismo sobre todo lo vamos a ver cuando hay personas sobre todo que han sufrido agresiones sexuales, ¿vale? O sea, el tema del vaginismo se ve mucho en personas que han tenido
factores, pues eso, desgraciadamente, jodidos, ¿vale? Y luego también, pues con la depresión, con la hiperactividad y bueno, y eso, y abusos sexuales, ¿vale? El tema, lo que más veo de vaginismo, pues son desgraciadamente personas que han tenido algún tipo de abuso sexual, entonces es como en el momento en el que se va a encontrar con una situación de mantener una relación sexual, despierta absolutamente todo y el cuerpo se protege, ¿vale? Y ahí es cuando hablamos de vaginismo. No es una dispareunia, ¿vale? O sea, la dispareunia es cuando yo voy a ponerme con mi pareja, ¿no? Bueno, con mi pareja o con quien sea, y de repente, pues en el momento de hacer el acto de la penetración, me duele. Y puede ser que me duela de manera superficial o me duela de manera profunda. Y luego hay muchos casos de dispareunia, dicen, pero luego si voy avanzando me deja de doler. Bueno, lo de que sigas avanzando, pues ya lo hablaremos más adelante, no tienes por qué avanzar, pero eso no sería vaginismo. Vaginismo es que es una dificultad persistente, ¿vale? O sea, incluso no se pueden meter un tampón, no se pueden meter un dedo, ¿vale? No cabe absolutamente nada por lo que se llama el introito vaginal, aunque haya existencia de deseo sexual. Una dispareunia sí que, por ejemplo, un tampón sí que se pueden llegar a poner, ¿vale? ¿Veis ahí la diferencia un poquito? Sí. Vale. El síndrome del dolor vulvar, estos son un poquito, pues, diferentes cosas que, para que sepáis, ¿vale? Porque muchas veces lo confundimos todo, entonces he querido hacer ahí diferentes diferencias, ¿vale? Pero bueno, simplemente, pues, que sepáis que a veces el dolor vulvar, pues, que también afecta en la calidad de vida, porque al final, pues eso, lo notamos, no hay lesiones, y entonces lo que se nota muchas veces es como un tipo de quemazón, y muchas veces incluso, pues, como pinchazos, sequedad, dolor también, incluso estando sentadas que de repente haces como y es como que te nota ahí como un pinchazo que te tienes como que mover, ¿vale? Normalmente ahí suele haber a veces una lesión quirúrgica o obstétrica, ¿vale? Muchas veces puede haber ahí que nos hayamos hecho daño en el parto, por ejemplo, ¿vale? Y luego la anorgasmia que os estaba comentando antes, normalmente cuando hay una anorgasmia, ¿vale? Es porque hay muy poco tono, ¿vale? Al final vosotros pensad que cuando hay un orgasmo, se tienen que hacer como 8 contracciones por segundo, ¿vale? O sea, si hay poco tono, ya te digo yo que las 8 contracciones va a ser imposible. Entonces, cuando hay poco tono, muchas veces se dice, no hay mejor recuperación del suelo pélvico con el poco tono que una buena contracción y un buen orgasmo, porque realmente es cuando va a haber más contracciones, ¿vale? El problema es cuando ya no hay nada de tono, ¿vale? Eso sería una causa primaria. Es verdad que luego hay causa secundaria y es cuando tenemos la alteración en la fase de la excitación, que eso, pues bueno, ahí habría que ver, también pues es muy común en menopausia, porque hay una falta de lubricación, entonces ahí tendríamos que intervenir pues con lubricantes y pues un poquito más igual de juegos, ¿vale? Y luego también, por supuesto, hacer esos ejercicios, ¿vale? Vale. Bueno, pues ahora quiero que todas cojáis vuestros globos, ¿vale? Porque ahora sí que lo que quiero es, vamos a entrar un poco, voy a dejar de compartir pantalla, pero porque os quiero ver, ¿vale? Y como ahora pues tampoco tenéis que ver mucho globo aquí, pues vamos al lío. Hemos visto a Patricia comiendo pipa. Eso es. Patricia, te hemos pillado. Sí. Vale. ¿Todas tenéis globo? No. Yo no. Vale. Quien no tenga globo, lo que quiero que hagamos, ¿vale? Es, Deja de nos compartir. vamos a poner, Nuria, quien no tenga globo, detén la ¿vale? compartición, Nuria. ¿Estás ¿Qué? compartiendo todavía? Dale a detener Uy, compartición. oye, de Ahora. verdad. Yo no tengo Perdón, ¿eh? globo. Yo Ay, tampoco. ay, Y ay, que si os no tenemos avisé. globo, ¿qué hacemos? Ay, 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 que os avisó Nuria de traerse el lobillito. Es verdad, Ya, es pero a verdad. mí se me ha Yo no he olvidado. podido Perdón, comprarlo. perdón. Nada. Yo no he Son los sabido niños de comprar. traviesos. Vale, Ay. con las del globo lo vais a notar Bueno, mucho más si no tenéis globo. Bueno, simplemente nos vamos a poner como el dedo gordo, ¿vale? En la boca, ¿vale? Pero que yo pueda, no quiero la apnea, ¿vale? O sea, no quiero un valsalva. Quiero que seamos capaces como de expulsar, pero con un poco de resistencia, ¿vale? Como si quisiera inflar el globo, ¿vale? Las que tenemos globo nos vamos a poner el globo, ¿vale? Lo vamos a agarrar el globo con una mano, porque con la otra mano lo que quiero es que nos pongamos la mano ¿De pie o en la sentado, zona... Nuria? ¿Qué? ¿De ¿Y pie cómo o se hace? De pie sentado? sentada. Sentado me vale. Es más, mejor sentado para que no tengamos la fuerza de la gravedad a tope. ¿Vale? Y quiero que localicemos nuestro ombligo, ¿vale? Y vamos a poner la mano, que mi meñique esté justo un poquito por encima de mi ombligo. ¿Vale? Entonces, voy a coger aire por la nariz.
y cuando lo suelte por la boca, quiero que me infléis el globo. ¿Vale? Cojo aire por la nariz y ahora suelto y inflo. ¿Vale? Perfecto, soltamos. Vale. ¿A cuántas de vosotros, cuando habéis inflado el globo, vuestra mano se ha metido para adentro? ¿Y a cuántas de vosotros vuestra mano se ha salido hacia afuera? A mí se me ha metido para adentro A mí el, para el adentro. dedo meñique, ¿no? Yo he notado que el dedo meñique se me iba bajando. Bajando. A mí se me ha ido para Adentro afuera. se me ha metido. A ver, Vale. vamos a una ¿A cosa, quién de vamos a una vosotros? cosa. ¿Tú ves ¿Podemos todas las caras? repetirlo? Nuria, ¿tú ves todas las caras? ¿A todo el Sí, mundo? o sea, tengo que ir pasando porque obviamente todas Vale. no me valen, pero voy Ponlo en pasando y modo os veo. galería. Pon modo galería y ves todas las caras. A la Sí, vez. no, tengo modo valería, pero como sois tantos, creo que hay Vale. algunos que no, o sea, Bueno, Vale, vamos a hacer una cosa. Que levante la mano quien sí se le ha metido para adentro. A mí. A mí, Mira, tenemos a Maje, a Isabel, a Isabel Saez, a Raquel, a Yuli, a Ana Padilla y Pero Begoña. cuando Que ven hemos por aquí. soplado. cuando habéis soplado. Claro, cuando habéis soplado y Se habéis ha llenado metido el el ombligo globo. para adentro soplando. Eso es. Que ¿A quién le ha parecido, a quién se le ha producido eso? A mí. Y vamos a hacer la otra pregunta mejor. ¿Quién no le ha pasado eso? ¿Quién se ha ido para afuera la mano? ¿A Lola? a ¿A mí. Isabel González? ¿A Maya? Vale. ¿Vale? Vale. Cuando hay ese patrón, ¿vale? Nosotros en temas respiración, ¿vale? Vamos a tener problema en inhalación, problema en exhalación o problema en los dos, ¿vale? El cuerpo, cuando yo soplo, cuando yo inflo un globo, si hay tono en suelo pélvico y hay tono en abdomen, tiene que meterse hacia adentro. Mi abdomen tiene que meterse hacia adentro. Vosotras a las que se haya sacado el abdomen hacia afuera, seguramente haya una debilidad abdominal y de suelo pélvico, ¿vale? Si os ha salido para afuera. Si se ha metido para adentro, vamos a tener que ver dos cosas. Vamos a volverlo a hacer. Venga, sí. Venga. La mano encima del dedo, o sea, el El meñique encima meñique del justo ombligo encima y nos apoyamos la del mano, ¿no? ombligo. Entera. Eso es. ¿Vale? Y ahora quiero que antes de soltar, antes de inflar el globo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que nos imaginemos que nos estamos haciendo pis y me tengo que aguantar las ganas, ¿vale? Y luego tengo que intentar meter el ombligo para adentro. Ya sabéis que se tiene que hacer eso, pues intentar meter el ombligo para adentro. A la vez que Venga, aguantamos el pis, ¿no? a la vez que aguantéis el pis. A ver si sois capaces. Venga, cojo aire, exhalo, venga, aprieto suelo pélvico y empujo. Yo eso no lo puedo hacer. ¿Vale? Tú, Yo Isabel, no lo tampoco. podías hacer y antes no habías sido capaz de meterle el ombligo, ¿verdad? No, no, no. Yo ¿Vale? tengo la pared abdominal destrozada. Yo tampoco Y hay puedo. que, Pedorra, hay que Patricia. meterle caña. Vale, ¿Eh? ¿qué os ha ¡Qué pasado ahora? pedorra! ¿Qué os ha pasado ahora? Yo al ¿Qué notáis? contraer, al querer retener el pis, noto que no aprieto. No ¿Vale? aprieto. Pero también pasa como Isabel, tengo mi pared abdominal destrozada por ¿Vale? operaciones. ¿Vale? ¿A quién le pasa otra cosa? Yo no lo he sabido hacer. O a quién no. Exacto, puede ser. O que me podéis decir también, Nuria, yo no tengo ni idea de lo que me pasa. Que es que eso también, o sea, que eso es Falta de, totalmente falta de normal. También. concienciación, falta de Claro, propiocepción o sea, al también. final esto es. Dime, Lola, Lola. No, yo creo que yo al inhalar, el ombligo se me ha metido para adentro. Y luego lo que he hecho es que el suelo pélvico lo he subido para arriba cuando he soltado. Entonces a mí lo que se me ha quedado me parece es para adentro. ¿Vale? Problema que hay ahí. En la inhalación, el ombligo nunca se tiene que meter para adentro. Ah, pero yo lo he hecho queriendo. pues te han enseñado regular. ¿Quién sea que te lo ha Es enseñado? más, uno de los problemas que yo más me encuentro, sobre todo pacientes que igual hacen mucho pilates y mucho yoga, Eso. son patrones respiratorios Uy. totalmente alterados. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Me han pitado los oídos de repente. Oh my God. ¡Uy! ¿Por qué será? Bueno, los que me conocéis sabéis por qué es. Claro. ¿Vale? Puedes O continuar. sea,
porque a mí muchas veces me dicen, pero ¿cómo voy a respirar mal si yo hago yoga? Y le digo, bueno, pues tú haz lo que quieras, pero no respiras bien, ¿sabes? O sea, no hacer X actividad te hace que tú sepas respirar mejor. No, igual que la pregunta es, ¿pero yo tengo que respirar así de manera en mi vida? No, o sea, nadie va por la vida y no, pero es verdad que cuando yo tiene que comportarse de una manera, no me tengo que comportar así, pero mi abdomen nunca tiene que meterse cuando yo inhalo y nunca tiene que salirse cuando yo exhalo. Nadie exhala por la boca mientras estamos en nuestro día a día, pero cuando yo mando una respiración o cuando yo voy a hacer una tos, si yo toso y yo en un globo lo que ha hecho ha sido mi abdomen irse hacia afuera, cuando yo toso mi abdomen va a ir hacia afuera. Y eso no tiene que pasar, porque si yo mi abdomen se va hacia afuera, yo estoy haciendo una presión totalmente hacia abajo, que lo que estoy haciendo es empujar todos mis órganos pélvicos hacia abajo. Entonces, no sé qué me dijo lo del prolapso, que le he dicho yo que podía tener un prolapso. María Jesús. María Jesús. Tú, Maje. Pues tú, por No, ejemplo, no, si María, No, yo no. María Jesús, es que no tiene la foto, pero María Jesús María Jesús, yo. Ahí. Vale. Pero ahora, María Jesús, pues mira, pues en tu caso, por ejemplo, que te han dicho eso, si tú tienes, ¿cómo te ha salido la prueba del globo? Es que yo no he comprado globo porque he estado Bueno, todo el día de y da igual, excursión y ¿cómo has hecho esto? lo del dedo yo lo he hecho. ¿Y qué Pero tal? si te soy sincera, no he notado nada. No sé si yo Vale. no lo he sabido hacer. Puede pasar eso. Hay pacientes que no saben, Claro. o sea, no saben qué es lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, en tu caso, que segura, que no digo que esté mal mandado ni mucho menos la medicación, pero en tu caso hay que empezar que tú conozcas lo que tenemos que hacer. De nada te sirve que te manden una pastilla y que te digan una malla cuando todo un tratamiento conservador que tú puedes probar para mejorar no se te está haciendo. O sea, que igual luego al final hay que poner la malla. Yo no te digo que no haya que ponerla, pero está claro que aquí hay muchas cosas que tenemos que trabajar. Os pongo un ejemplo Y que por se lo que está pueden trabajar. lo que está diciendo Nuria de la concienciación. ¿Cuántas de vosotras os ha pasado que cuando empezasteis en el programa a hacer meditaciones y una meditación os pedía hacer una inspiración profunda, os habéis dado cuenta de que os costaba respirar profundo y que algo os tiraba dentro del pecho o dentro de las costillas? Os ha pasado, ¿verdad? Si nunca os exponéis, por ejemplo, Begoña, si nunca os exponéis a ese tipo de respiraciones, no sois conscientes de que, por ejemplo, el diafragma lo tenéis súper espasmado. Porque tú no te paras un día a no hacerle caso a 27.000 cosas que tenemos alrededor, a hacer respiraciones profundas. Y el día que lo haces, dices tú, uy, no respiro bien. Ese patrón alterado está silenciado porque estamos tan pendientes de 1.000 cosas que tú dices, bueno, yo respiro, lo cual, si estoy vivo es porque respiro. Y cuando te dice Nuria, no respiras bien, la primera reacción, y a mí me ha pasado, es tomarme la mala. ¿Cómo que no respiro bien? Hombre, yo sí, claro que respiro bien, si no estaría muerto. No, pero cuando decimos que no respiramos bien, no nos referimos a que no sabes respirar, sino que el patrón, por ejemplo, que ha dicho Nuria, si yo tengo que soplar y en teoría mi función es generar presión para que salga el aire por abajo, por arriba, si se me hincha la barriga, ¿cómo es posible? Si yo lo que necesito es cerrar mi caja torácica para expulsar el aire por arriba. Si se me abre, algo mal estamos haciendo. Cuántas de vosotras, haciendo un ejercicio, no respiráis y aguantáis la respiración haciendo el ejercicio? Y hacéis, no, sí, no es súper exagerado, ¿no? Pero cuando hacéis un ejercicio de fuerza y cogéis las pesas y hacéis y aguantáis, ahí eso es un patrón alterado. Sí, mamá, ya, sí, sí, sí. Es un patrón alterado y estáis haciendo daño al suelo pélvico. Los prolapsos y todo. ¿Habéis visto a las chicas que hacen halterofilia que se hacen pipí mientras están levantando las barras? Eso no es normal. Pero no nos han enseñado cuál es el patrón respiratorio. Entonces, cuando se te enseña por primera vez, y lo digo yo que sabéis que yo este año he estado tratándome de fisiorespi y estoy estudiando fisiorespi, yo me he dado cuenta que a mí, desde que he cambiado mi forma de trabajar, que yo antes trabajaba de pie, ahora trabajo sentado, y todo el estrés y todas las cosas, mi patrón respiratorio ha cambiado. Y eso es muy complicado de reconducir, porque yo me he adaptado, claro, yo que iba a pensar que estoy respirando mal. Pero cuando hablé la última vez con Nuria, me dijo, Chema, tú tienes esto. Digo, coño, pues tendré que respirar, aprender a respirar mejor. Pero al final son cosas que nosotros no somos conscientes porque, venga, sobrevivimos. Pero ese patrón, a la larga, por ejemplo, en dolores lumbares, yo lo que estoy viendo desde que estoy con Nuria y con María es que muchos dolores lumbares están muy explicados porque hay un patrón alterado de la respiración. Y si nos metemos en fibromialgia o en dolor crónico, que somos personas normalmente muy estresadas o con ansiedad o con problemas emocionales, pues juntas el hambre con las ganas de comer, porque la ansiedad nos altera todavía más el proceso respiratorio. Y si alteras el patrón respiratorio, no estimulas el nervio vago, por tanto te pones más nervioso y se vuelve un ciclo nervioso. Yo que he sido siempre muy dubitativo y escéptico con la respiración, desde luego que a mí me está cambiando mucho la visión. Por eso os digo que es muy importante que seamos conscientes. Y si María Jesús, si no eres consciente de lo que has hecho, te falta esa concienciación. Eso se llama Ya. percepción.
Una vez que aprendamos a hacerlo, serás consciente de, uy, pues es verdad, me he dado cuenta de que yo respiro por aquí arriba. O que a mí se me agranda la barriga en vez de apretarse. No es malo, simplemente no te han educado. Y si alguna de vosotras ha tenido un parto por cesárea, pues tampoco os habrán educado seguramente posteriormente a un parto, y es súper importante. Y hay una persona que a lo mejor respiraba bien, le hacen un parto por cesárea, se rompe toda la sinergia suelo pélvico diafragma y ala, y bueno, ya he sobrevivido, pasa para adelante, sí, pero te han generado una adaptación que te va a traer problemas a la larga, igual que el suelo pélvico. Ya. Ya me callo, Nuria. Es más, Mira, no sé si sois conscientes, ahora que se habla mucho, porque ahora, claro, ya se Tengo está una viendo pregunta. todo lo importante que es la respi, de cómo se está hablando de la importancia de la respiración en niños, por Ajá. el tema de las respiraciones bucales. No sé si lo estáis viendo mucho, de cómo se está hablando de niños que tienen igual problemas de deglución, niños que tienen problemas respiratorios, que roncan, que tal. Y eso todo es porque sus patrones respiratorios no son buenos. No Mm. sé si habéis visto que a mí me hace Con- mucha gracia que ponen, ¿sabéis quién es Vinicius? Sí, sí. que Pues me juega hace en mucha Madrid. gracia que ponen, si Vinicius hubiera hecho respiración Trabajo de de pequeños y respiración. le cambia hasta la cara, porque Sí, tiene la boca. como fácil, eso Para ti, seguramente es porque ha Chema. sido un respirador Sí, oral desde sí. pequeño. Ellas han visto con Laura en la fase 3 microbiota oral y apnea de sueño en la fase 2, Claro, que son cosas que también vienen de ahí, un poquito. claro, eso es. O sea, todo al fin, a ver, si es que al final es lo que digo, si es que nosotros tenemos todo, ¿cómo nos van a tratar de manera individualizada alguna cosa? Si es que no tiene ningún tipo de sentido. Si es Nuria, que todo, a no ser que, como yo digo, a no ser que Yo te tengo una cojas y te rompas pregunta. un dedo y te tengan que yo tratar porque te has también. roto un dedo, ok, pero en el momento que cuando ya empiezan demasiadas cosas a no funcionar, eso hay que empezar desde cero porque está claro que hay que reestructurar. Nuria, Vale, preguntan por aquí Begoña y sí, Yo tengo Patricia. Begoña, una dime. pregunta. Hola, Begoña, ¿qué tal? Sí, mira, hola, ¿qué tal, Nuria? Mira, mi pregunta es entonces, ¿qué movimiento tiene que haber en el pecho y en el abdomen cuando inspiras y cuando, o sea, Cuando cuando inhalas y cuando aspiras e exhalas. inspiras? Vale. Exacto, exacto. Mira, lo primero, que era un poco a donde voy ahora, ¿vale? Para explicártelo, tenemos que tener claro, ¿vale? La parte del tórax, ¿no? Y la parte abdominal, ¿no? Al final, muchas personas, bueno, si me voy a quitar la camiseta, ¿vale? Para que veáis bien que así, si lo veis, va a ser mucho más fácil. Vale. Yo tengo un patrón respiratorio abdominal o del tórax, ¿vale? Entonces, yo puedo tener respiración abdominal, que sería como solamente meto y saco tripa, que son dos incorrectas, ¿vale? Pero para que lo veáis, que sería así, ¿vale? Esto no tiene que pasar. Obviamente yo estoy exagerando. Y luego tenemos otra que sería esta, Cojo aire y soplo. Cojo aire y ¿vale? soplo. Eso no tiene que pasar. Realmente, la respiración más, para que me entendáis, la idónea, ni siquiera casi tenemos que percibir que se está moviendo todo. O sea, tenemos que ampliarme. ¿Me veis bien? No, Sí, Yo sí, ¿Quién no me ve? yo no. yo María, sí. María Jesús, Tienes porque... tienes las letras encima de tu pecho. Sí, pero vamos, mírala a ella, no a las letras. No, pero es que no veo, es que no la veo a ella tampoco Encima del bien. pecho. ¿Ahí me ves mejor? A ver, ahora veo a Chema. Ahora te veo a ti, María Jesús. Hola, 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 ¿me veis a mí que así hablo? Ahora Ahora te sí. veo. Ahora te veo sí. mejor. Vale. Cuando yo cojo aire, cuando yo Ahora. inhalo, ¿vale? Mi caja torácica tiene que abrirse en 360, no tiene que ir arriba, tiene que ampliarse aquí y a mi broche del sujetador, a mi vértebra de 8, ¿vale? Entonces, que más o menos si tenéis sujetador, pues donde coincide el broche, y si no, donde es un pulsi, donde coincide el pulso por debajo del pecho, esa es la vértebra de 8. Pues cuando yo cojo aire, ¿vale? Cuando yo inhalo, esto se amplía. Es un movimiento muy pequeño, ¿vale? Pero lo voy a hacer un poco más exagerado para que lo veáis, ¿vale? Sí, ¿Veis cómo se está creciendo, pero que no es sí. esto? No, no. ¿Vale? Vale. Esa es mi inspiración. Y realmente el abdomen se tiene que sobresalir un poco, pero no se tiene que meter. Y cuando exhalo, mi costilla tiene que descender y mi ombliguito subir para arriba. Ok, Eso sería una respi correcta. bien. Entonces, tienen que pasar muchas cosas. En inhalación,
mi abdomen tiene que subir un poco, como si quisiera llevar el aire, como si quisiera crecer de abajo a arriba, ¿vale? Es decir, yo inhalo, ¿vale? Mi suelo pélvico se relaja, mi abdomen sube un poco, lo llevo a la parte de arriba y se expande en 360 grados. Tengo que notar cómo mis costillas se abren y cuando exhale hacia abajo, mis costillas se cierran, mi suelo pélvico puede activarse para cerrar, no hace falta, a no ser que hagamos trabajo específico de suelo pélvico, pero sí que una vez que yo desciendo costillas, mi musculatura profunda del suelo pélvico y del abdomen tiene que ser consciente de que tiene que aguantar. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Qué es lo que le pasa seguramente a Isabel González? Que ella cuando hace la exhalación, como su abdomen no tiene la fuerza, cuando ella desciende costillas, le sale la tripa. Porque no tiene fuerza en esa musculatura profunda del abdomen. ¿Vale? Entonces, cuando yo exhalo, realmente lo que se tiene que producir es una activación de la musculatura profunda. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando hay problemas, ¿vale? En las exhalaciones, cuando yo no tengo musculatura del abdomen de manera correcta, muchas veces lo que se me produce es que yo voy a tirar de esta zona, de mis oblicuos. Entonces hago esto y cierro ahí. Entonces yo realmente no estoy metiendo ombligo. Yo lo que estoy haciendo es metiéndome pelvis. Troncharte. ¿Verdad, Raquel? ¿Te suena esto o no? Sí, Sí. la verdad que sí. No, mira, Te es que hay tronchas, dos ¿no? Raquel. Es la otra Raquel, la otra Raquel. No, Hay soy dos yo, Raquel. me dice a mí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces hay que tener esa... Por eso yo decía mucho la concienciación lumbopélvica, porque muchas veces creemos que estamos metiendo abdomen y estamos metiendo ombligo y lo que me estamos haciendo es moverme la pelvis. O ya directamente la tengo ahí fijada. Porque esta posición es muy común. Entonces yo tengo esta posición, mete abdomen. Imposible. Imposible. Entonces os mando a hacer los ejercicios y me hacéis esto. Exhalo y hago esto. Eso no es activar abdomen, eso es mover pelvis, hacer retro. Da igual si inspira por la nariz o por la boca. En el trabajo de respiración tenemos que exhalar siempre por la boca. Vale. Porque lo que queremos hacer, o sea, realmente estamos activando la musculatura profunda. Si tú exhalas por la nariz, es muy difícil que hagas una activación de la musculatura profunda. Por eso digo que esto es un trabajo respiratorio. Al final, yo no pretendo que luego en vuestro día a día vayáis así por la vida, pero porque al final tú vas respirando. Pero, por ejemplo, si tú vas a dormir por la noche, ¿vale? Tú cuando lo hagas por la nariz, tu ombligo tu abdomen y tu tórax se tiene que estar moviendo en sinergia, y si no se hace en sinergia y tú cuando sueltas el aire, tienes una respiración muy abdominal, va a haber problemas también respiratorios. Igual que esas inspiraciones que a veces veo que parece que yo digo, madre mía, va a dejar sin oxígeno a toda la sala. Eso tampoco es necesario. Eso me no pasa es a mí necesario. ahora con el catarro. Claro, bueno, ahí normal, y con las alergias, pues ya, pues como Nuria, los que me hacen y ha me abren así levantado. una fosa y respiran así, que me hace una gracia que digo, Dios mío. Nuria, levanta la Bueno. mano, que no sé si te has dado cuenta, Teresa. Ah, Teresa, sí. Que es que estás Teresa, quítate silenciada. que estás en silencio y no te ¿No oigo. puedes ponerte el audio, Teresa, con el móvil? O no, pues espérate, te voy a llamar. Dímelo a mí, es que no tienes puesto el audio. Te pongo yo el altavoz. Cógeme el teléfono y te pongo el altavoz. Pues eso, que al final es muy importante, tanto, y igual que tengo, que se lo Ahora, contaba antes a ahora. Chema, Nuria, a ver si pacientes que tengo que consigo me hacen que. esta inspiración. Nuria, voy a poner yo el audio para que lo escuches a ella, ¿vale? Habla, Vale. Teresa. Una pregunta. Yo por la nariz apenas respiro, porque tengo rinitis alérgica crónica y no respiro por la nariz. Entonces yo lo hago todo por la boca. Salvo, bueno, por la noche sí que es verdad que para poder, evidentemente, tener un poco un sueño reparador, utilizo algún tipo de botas. Entonces supongo que para mí el tema de las respiraciones era un poco más complicada, ¿no? Vale. A ver, el tema de la respiración es complicada, pero se puede practicar. Me refiero al final, todo esto de que tú vayas poco a poco siendo cada vez más capaz, tendrás épocas como ahora que con las alergias y tal seguramente empeores un montón, pero tú luego tendrás capacidad de ir cada vez más respirando más por la nariz. O sea, yo por ejemplo tengo en consulta a una paciente que tiene cáncer de pulmón, que solo tiene un pulmón, ¿vale? Y hace trabajo respiratorio conmigo
y ha mejorado una barbaridad y obviamente le cuesta mucho respirar y ella tiene que por las noches que tener un aparato, etcétera, pero al final lo que vamos haciendo es que vaya siendo capaz de ir respirando poco a poco y que aprenda sus patrones. Que tú te cuesta mucho, lo que yo no quiero es que tú me hagas esto. Empezaremos con inhalaciones más cortas. La rinitis me ha producido hipertrofia de cornetes, por lo tanto, mi única solución es la cirugía, que no va a ser el caso, además. Bueno, pues en tu caso tendríamos que ver de otra manera cómo se podría trabajar ahí, porque desde luego respirar por la boca no es bueno. No, ya lo creo. Bueno, como Entonces ahí Nuria, yo no seré Nuria va a quien hacer te tu diga que fisio, se así tiene que vas a que estar operar, bien en buenas manos. pero hay que respirar por la nariz. Nuria, una pregunta. Dime. Volviendo Gracias. al tema del yoga Teresa. y el pilates, yo, ¿Qué, bueno, perdón? volviendo al tema del yoga y el pilates, Sí. o sea, ¿es contraproducente entonces hacerlo? No. Hay que saber diferenciar. Me refiero, no es que sea contraproducente, pero hay que saber diferenciar porque muchas pilateras y muchas personas de yoga tienen las inhalaciones totalmente abdominales o totalmente torácicas. O Es sea, que cambia, de pilates a yoga son distintas ya. por eso te digo, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces es saber que esa respiración la vas a tener que hacer única y exclusivamente cuando estés haciendo esa actividad. Que no son ¿vale? perjudiciales, quiero decir. Claro, eso es, que lo que no quiero es que mucha gente al final hace esa adaptación ventilatoria a todo su día a día. Y no, Vale. porque al final lo que yo me encuentro muchas veces luego con personas, sobre todo de en yoga, que me van con las costillas súper abiertas, porque todo se trabaja mucho más hacia la hipopresión, más a todo elevar. Entonces trabajan mucho con ese abdomen hacia adentro, pero tanto en inhalación como en exhalación. Vale. ¿Vale? Entonces, a mí eso, luego en una parte no hay que saber bajar, porque si no el diafragma se me queda arriba. Lo que pasa es que es verdad, tú ves a los típicos de yoga y tienen las costillas como siempre súper abiertas, lo único que luego ellos trabajan mucho y esa persona sí luego es capaz de relajar. Pero claro, si ya hay un patrón, hay que saber hacerlo todo, hay que moverse. Entonces, no es que sea contraproducente, sino simplemente que hay que saber que eso es en un momento determinado. Vale. Como cuando haces unas respiraciones X que yo te mandaré, si tú, por ejemplo, haces una sentadilla, yo luego no pretendo que en tu día a día te comportes de esa manera cuando igual vayas a por unos zapatos, pero que sí que si haces esas pues va a ser mejor. Adiós, Teresa. Porque muchas veces... Adiós, Teresa, que se nos tiene que ir Perdón. Teresa. Gracias. Vale, sí, adiós. Alumna de Julio, nueva. Adiós. Que muchas veces también, Nuria, porque en el Pilates, como se hace tanto trabajo analítico, si no se tiene en cuenta el patrón respiratorio de cada persona que está haciendo la clase de Pilates, la liamos parda, porque estamos haciendo un trabajo que ya lo habéis visto en la fase 2 todas las alumnas, que el Pilates no es lo mejor que podemos hacer, pero si encima estamos haciendo trabajos analíticos respiratorios con personas a las que no hemos analizado el patrón respiratorio, que lo podemos empeorar. Esto es como cuando te mandan a hacer, ¿te duele la espalda? Ve a nadar. La técnica de crawl es súper complicada. Yo que la he tenido que estudiar y examinarme en la universidad, la técnica de nado es súper complicada. Si una persona con dolor de espalda, que normalmente suelen ser personas desacondicionadas, que a lo mejor no son muy buenos nadadores porque no son nadadores, si no, no les dolería mucho la espalda, le pones a hacer crawl o nadar de espalda y no saben hacerle bien la técnica, le vas a producir peor porque le vas a hacer replicar una técnica mala y eso va a generar una adaptación. O sea que muchas veces lo que ocurre es que no se individualiza la persona. Y no digo que sea malo el Pilates, ya sabéis lo que yo opino del Pilates, lo habéis visto en clase. Pero si no tenemos en cuenta los patrones individuales de cada uno, y por eso yo he fichado a Nuria, porque sé que hay personas de las que estáis aquí que os cambiaría el trabajo respiratorio, y Raquel, por ejemplo, es un caso de ejemplo, hace falta esa individualización. Pero como no le damos la importancia, y yo soy el primero que no se la daba, pues pensamos que respiramos bien. Pero cuando te das cuenta, y me ha pasado, y por ejemplo Nuria sabe que yo tengo mucha propiocepción, yo soy consciente cuando estoy respirando con el diafragma aquí arriba, porque tengo la capacidad de sentirlo. Por ejemplo, el baile te da mucha capacidad de propiocepción, porque aprendes a sentir cómo estás situado en el espacio. Pero si no tenéis esa propiocepción, no sabéis ni cómo estás respirando. Y yo me doy cuenta cuando estoy respirando mal. Claro, si tengo esa conciencia ya he ganado algo. Sé que estoy respirando alterado, pero luego tengo que trabajarlo. Si no lo trabajo y encima no cambio esa adaptación, la respiración va a ser un hándicap para mí. Desde el otro día lo hablábamos con Nuria. Las personas con palpitaciones, pues se ha visto que si se te queda, como ha dicho Nuria, el diafragma arriba, estás trujando el corazón, no le estás dejando inflarse. ¿Qué hace el corazón? Bombea más rápido. Las que tengáis a lo mejor las pulsaciones elevadas.
o los problemas digestivos, que lo hablamos también, ¿te acuerdas, Nuria? Que Sí. además lo hablamos, por ejemplo, con Raquel, que por eso te pusimos con Nuria, que la presión genera presión en las vísceras y genera problemas digestivos. O sea, que hay muchas cosas que a partir de la respiración después se puede evolucionar. Pero si trabajamos fuerza en gente que a lo mejor tiene patrones alterados, lo vamos a reprovocar. Y encima en trabajos como el Pilates, que suelen ser muy analíticos, te lo pone todavía peor. Y a ver, mira, y aquí encima, no, aquí en general, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en general, nosotros estamos con un sistema simpático muy alterado, ¿vale? Eso siempre nos va a llevar a una hiperactividad. Nos va a llevar a una actividad también más de estar como mucho más activas y en eso también nuestro suelo pélvico, o sea, seguramente aunque muchas tengáis más hipotono, o sea, algunas, la mayoría de las que tenéis aquí seguramente tendréis un suelo pélvico hipertónico. Lo que pasa es que se ha formado una hipertonía también por vuestra falta de tono, ¿vale? Si tú te metes a un pilates con hipertono, Nos ya vemos. verás. Gemma, Y os lo digo perdona. porque yo lo he vivido, ¿eh? Que yo he dado clase de pilates, o sea, yo he ido a pilates y yo tenía una hipertonía de suelo pélvico y claro, están todo el rato activa, activa y mete abdomen y activa y activa y activa, activa. En ninguno, no te marcan el relaja, 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 que muchas veces es necesario el relaja, relaja, relaja. ¿Qué pasa? Que tú estás pum, 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 pum. Y llega un momento en el que tu cuerpo no sabe cuándo tiene que relajar. Y yo, por ejemplo, yo he padecido de suelo pélvico, yo padezco de suelo pélvico, por ejemplo, en temas de estreñimiento, tema más digestivo. Yo no tengo incontinencia como tal, pero yo tengo problemas porque yo tengo mucha hipertonía. Entonces, yo en momentos que estoy mucho más, con más ansiedad, yo voy peor al baño, me cuesta mucho más. Entonces, yo, por ejemplo, irme a una clase de pilates en este sería totalmente contraproducente para mí. ¿Es malo el pilates? No, pero yo individualizada en ese momento no puedo hacerlo, porque lo que voy a hacer es que vaya para atrás porque yo no puedo hacer un trabajo que me consiste todo el rato en activa, 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 activa. No, hay que saber relajar y hay que saber cómo se La tiene que comportar batería. el cuerpo cuando tengo que relajar. Porque muchas veces no es solo el relajar, es cómo se tiene que comportar. Porque si yo inhalo y exhalo y lo estoy haciendo al revés, pues tú inhala y exhala todas las veces que quieras, que no te va a hacer nada. Es como el que tiene tos y se rasca la tripa, pues poco le va a hacer. Yo soy muy extraña, Nuria, pero lo he sido desde muy, 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 muy pequeñita. Vamos, desde que yo me acuerdo, lo sigo y lo pasamos muy mal siempre. ¿El Pero cual, perdona? yo soy muy estreñida, pero que lo he sido desde Y yo, que muy, desde muy pequeña, pequeña, sí. vamos, lo Sí, pasaba a ver, fatal. ahí hay, pero ahí igual también nos entra un factor conductual, lo que hablábamos un poco de todo al final, mira, y luego yo siempre digo, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero hay que hablar más de mierda. O sea, porque al final Sí. parece, es verdad, parece que nosotros por ser chicas no cagamos y entonces nos han educado como que Creo que parece no que lo no podemos hacéis, decir. ¿eh? Eso Yo no- también te lleva a un estreñimiento. Yo siempre, mis amigas me dicen, Nuria, qué pesada eres con cagar y digo, yo estoy estreñida, yo necesito hablar todo el rato y cagar porque así igual viene el Espíritu Santo y voy al baño. O sea, yo necesito. Mira, yo hace nada me fui a Vietnam y la gente tiene peligro, o sea, la gente teme de ir al baño. A mí me tocó ir a una farmacia por un laxante porque llevaba 7 días y no he ido al baño. Yo me los llevo de Claro, yo viaje los normalmente también sé lo pacientes. que se me olvidó. Confié y no, pues Tú confía. comiendo ahí insectos y porquería Lo para de ir al todo y baño nada. y nada, Me ¿no? decían que las sopas van bien, que no. Que hay entre Ah, los no, cambios y tal, al final hay un factor pues muy conductual. Es como la gente que dice, yo salgo de casa y ya no cago. Yo me voy de vacaciones y eso, y me tengo que llevar el laxante en el bolso porque si no, no voy al baño. Ahí hay un factor conductual. Ahí hay un problema que ahí es que estamos como nuestro sitio seguro en el que yo puedo hacer las deposiciones. Es mi casa, entonces yo en el momento que yo salgo, yo siempre lo digo, yo vivo en Zaragoza, pero yo soy de Zamora. Yo en mi mejor sitio donde cago es en casa de mis padres. Yo no sé si es porque es mi sitio seguro, pero yo llego a Zamora y ya mi padre me dice, ya vas al baño y digo, Te directa. hace falta un O poquito sea, de yo, educación en neurociencia del dolor, Nuria. Te hace falta un poquito de educación en neurociencia del dolor para hombre, cambiar cambios hombre, corticales y y el demás. estreñimiento Yo viene que pensaba, muchísimo de eso, muchísimo, muchísimo, muchísimo de que hay que cambiar el concepto de que esto es la cosa más natural del mundo y ya está, y todo el mundo caga. Si es que hay que cagar. Mercedes quiere hablar de sus cacas. Cuando quieras, Mercedes, estamos deseando escucharte. Estamos con el tema. Lo que ha dicho también Patri, el tema del estreñimiento. Yo también soy estreñida desde que, bueno, no desde que nací porque no me acuerdo, pero desde muy pequeña. ¿Se puede tener una alteración del suelo pélvico desde esa infancia tan pequeña?
que corresponda con este Está en estreñimiento. desarrollo, ¿no? Más que, pero no busquéis como la alteración desde pequeña. Es lo que si a ti desde pequeña, por ejemplo, lo que veíamos un poco, igual tú desde pequeña has tenido pues X problemas a la hora de defecar, o igual incluso tu alimentación no era la más adecuada de pequeña, lo que sea, no lo sé porque hay, pero claro, tú has ido creciendo con ese patrón. Entonces, no es que tú tengas un problema desde pequeña, es que tú has ido comportándote como a ti te han enseñado desde ese momento. No es que haya una enfermedad o haya una patología, igual no existe nada, que por eso muchas veces queremos buscar tanto el motivo X de por qué me está pasando, que igual muchas veces es algo conductual, que es lo que hablábamos de por qué siempre hago pis antes de salir de casa. Porque tú a tu cerebro le has dicho que siempre que vas a salir de casa tienes que hacer pis. Entonces, si tú también, pues yo soy estreñida y tú a tu cerebro tú le estás diciendo, yo soy estreñida desde pequeña. Pues tú ya no tienes que decirle eso a tu cerebro. Tú tienes que decirle, yo voy a cagar. ¿Es verdad? Mucho el estreñimiento, pero es verdad que yo lo recuerdo así. Perdona, que es que se me juntan las voces y no te oigo. Sí, sí, espera María Jesús y ahora Juliet, pero primero Mercedes. Tú y yo, María Jesús. Recuerdo desde pequeña que mi madre me tenía que poner ayudas porque no iba al baño, no hacía caca. Pues Entonces, igual tú tuviste un cólico del lactante, por ejemplo, que es muy común. Yo lo que Puede recuerdo, ser. mi recuerdo es de ya más visita, con 3, 4 años. Yo de más pequeña de bebé no recuerdo. Entonces, no lo sé. Y yo Pues tuve mira, problemas en un caso como el tuyo, Mercedes, tú lo que tienes que hacer es una buena alimentación, introducir igual más fibra y todos los días a la misma hora sentarte en el baño. Tienes que reprogramar tu cerebro, todos los días a la misma hora. Me lo han dicho de siempre y yo me he ido a sentarme y aquello no sale. Entonces, Da igual, al da igual. final, Te quedas ahí hasta que no me llega un sé. momento, te aseguro que llegará un momento en el que sale. Y luego, pues a ver, hay veces que esos tratamientos conductuales hay que hacerlo con ayudas o de alguna, pues algún líquido que nos ayuda a que la caca esté más blanda, lo que sea. Pero el tratamiento conductual en el estreñimiento es súper importante, súper importante. Y hay que empezar eso, yo todos los días a la misma hora, la famosa hora Olbran, pues eso hay que ir haciendo en plan. Lo mejor es desayunas, o si puede ser incluso antes de desayunar, incluso mejor, pero si no, desayunas y te pautas una hora. De 9 a 9:30, 9:15, tampoco estar apretando, nunca se tiene que apretar, es otro error, si no, ahí tendríamos que hablar de temas de hemorroides, pero tú te sientas un rato y si haces respiraciones, cuando yo hago respiraciones y tengo que empujar para ir al baño, mi abdomen también tiene que ir para adentro. ¿Vale? Entonces, ahí yo suelto, me siento, cojo aire, como os he enseñado, y suelto y meto el abdomen para adentro, intento abrir ahí lo que es toda la zona recto llano, y ahí haces unas 10 respiraciones. ¿Que no te salen? Al día siguiente otras 10. Y ahí, poco a poco, ir de manera conductual. Al final la conducta no es de un día para otro, sino ir poco a poco. Y luego que podrás tener pero ahí he resuelto mucho mi tema de estreñimiento con el tema de la dieta, con el tema de Hombre, eso está clarísimo. hacer unas exploraciones digestivas hace ya mucho tiempo, todavía La estamos motilidad intestinal, Mercedes, es muy importante. La Claro. motilidad intestinal. Claro, El ejercicio hace que se mueva lo que está ahí. El bolo se mueve con el movimiento. Creo que ha dicho Con el movimiento, Julie. ayuda mucho. Exacto. Totalmente. Julie ha levantado la mano y creo que María Jesús también ha dicho algo, pero Yo Julie también. primero y después María Jesús, ¿vale? Yo quería dar como una pregunta con respecto a orinar. Las personas ansiosas, mm, o sea, una persona ansiosa va muchas veces a orinar. A Eso ver, me pasa a mí, de pronto por ansiedad, que voy mucho al baño. claro, a ver, eso tú piensas que al final tú estás todo el rato con una activación, ¿vale? Entonces yo siempre os digo que además cuando sois pacientes que igual vais mucho al baño y sois conscientes de que estáis yendo mucho al baño, tenéis que también hablar un poco y reprogramar porque es lo que te digo, lo normal es ir cada 3 horas y muchas veces es más una manera como que tiene tu cuerpo, como orinar significa muchas veces activar el parasimpático, ¿vale? O sea, es lo que os comentaba, cuando tú tienes tanta activación, muchas veces te mandan esa orinar como para que sea tu momento un poco de paz. Entonces, ese momento de que yo todo el rato estoy yendo al baño, muchas veces es simplemente porque es una manera de poder regular para activar. ¿Qué pasa? Que como yo estoy más nerviosa, no paro. Entonces, muchas veces es preferible, lo que digo, parar, respiráis y puntillas. Haced puntillas. Porque el movimiento de la puntilla, ¿vale? Ese músculo va conectado directamente a la vejiga, entonces si
en vez de hacer el baile de San Vito de que nos meamos y estamos ahí, parar y respirar y hacer puntillas, que os va mucho mejor. Y vais a, entonces, ir un poco así, a no ser que haya ya una patología de base, me refiero, es lo que digo, o sea, si por ejemplo luego tú tienes, si es porque lo notas cuando estás más nerviosa, dentro de que es frecuente, pues que es lo que te digo, pero hay que controlarlo, pues eso, me relajo y anda que no hay veces que muchas veces de memeo has empezado a hacer una cosa y de repente no has ido al baño y dices, joder, si yo me meaba y se me ha olvidado ir al baño, porque has distraído a tu cerebro. Okay. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que cuando yo estoy tan alterada, muchas veces me meo, voy a mear, pues no, ponte, yo digo, pues lo que sea, me relajo y ahí va mejor. También pasa con el frío, cuando tienes frío te haces más pipí. También, sí, también, sí. O estoy sentada en una terraza, estoy sentada en una terraza totalmente y no me mío, me levanto y ando 4 pasos y te empiezas a mear como nada por la fuerza de la gravedad. Claro, sí, al final. Tú piensas que el frío también hace como que estemos más contraídas, entonces al final también hace como que tengas muchas más ganas, sí. O sea, todas esas cosas son normales, lo único que muchas veces es como me meo porque hace pis, o pues meo porque hace frío o me estoy meando realmente, ¿no? O sea, es un poco, ahí pues hay que calcular cuándo ha sido la última vez que he ido al baño. Igual que es cuando es que si salgo un día y bebo 7 cervezas no paro de mear, obviamente, pues normal. Deja que pregunte María Jesús, que está por esperando un rato. María Jesús, perdón. Bueno, hola. Mira, es que yo me quiero retirar ya, porque es que estoy desde las 7:30 de la mañana levantada y ya estoy que no puedo más. Claro, te has ido de fiesta, te he visto bailando. Eso mismo. Venga, pues ahora pregunta y te dejamos María ir. Jesús, sí, Sí, no te sí, preocupes, corazón. Me voy, reina. Me voy agradecida de las charlas tan bonitas que has hecho. Me ha gustado Ay, mucho. muchas gracias. Ya nos Cualquier iremos cosita, como está grabado, pues Sí, si tienes que ver ya lo alguna cosa, escucharé. lo podrás ver. Sí, pero ahora ya estoy muy cansada. A No te descansar. Vaya preocupes. baile está metido. Luego vamos a enseñar tu baile. Adiós, machos. Descansar. Vale, adiós Sí, a todas, importante. adiós. Adiós, guapa. Como tiene la Chao, cámara, me la imagino haciendo así. Vale, perdona, que está ahora por ahí esperando a la pobre. No tiene la cámara puesta y la pobre no se da cuenta. Vale, y bueno, voy a acabar el coloquio porque estamos aquí charlando de cacas y de pis, pero todavía no ha acabado. Pero bueno, me alegro ahí que, a ver, voy a volver a compartir pantalla. Eso es bueno, eso es bueno. Ay, vale. A ver, os voy a cerrar para que lo veáis. Vale. Hora de práctica. Vale. Bueno, esto es una cosilla que estaba comentando yo antes con Chema, ¿vale? Que seguramente lo integremos o a un medio plazo, una cosita así, que se llama el Winner, ¿vale? Es un dispositivo que los que nos va a ayudar sobre todo es a activar la musculatura profunda. Sobre todo, pues mira, Isabel, tú que me has dicho, o Maje, ¿no? Que me habéis dicho el tema de que vuestra musculatura profunda, que ni la conocéis, no tenéis buena percepción. En vosotros sois casos en los que yo sí que os ayudaría mucho el tema del Winner, ¿vale? Porque ya directamente haciendo la exhalación con este silbato como que se llama Winner, pero para que me entendáis que es como un silbato, ya se ayudaría a activar esa musculatura profunda. Tiene diferentes posiciones, ¿vale? De resistencia. Empezaríamos con la más bajita, ¿vale? Y luego vamos subiendo para que veáis también cómo se tiene que comportar, ¿vale? Yo trabajo mucho con el Winner en consulta, ¿vale? A la hora de hacer la respi. Pues sobre todo por el tema de la concienciación, para que se veáis cómo se tiene que comportar ese abdomen, ¿vale? Entonces, pues eso, aumenta bastante la capacidad pulmonar. Eso lo tenéis ya en la comunidad de Entrenar en Casa, ¿vale? Tenéis el Power Breath, que es el que yo os enseñé la otra vez cuando estuvimos con María Carbia, que es este, que es para trabajar la musculatura inspiratoria, y el que está enseñando Nuria es el de la expiratoria, ¿vale? Por eso lo he puesto Eso así es. en grupo para que lo sepáis identificar. Eso es, ¿vale? Y bueno, aquí, bueno, esto es el gimnasio donde yo suelo trabajar, ¿vale? Entonces es un poco, vamos a hablar un poquito de pacientes, ¿vale? De lo que, como yo trabajo en temas de respiración, ¿vale? Para que veáis que no es solo mandar, inhalar y exhalar, sino que hay muchas cosillas por delante y por detrás, ¿vale? Bueno, en este primer vídeo, ¿vale? Veis que tiene una pelotita. Yo la pelota, pues como el otro día que subió Chema una pelota que le estaba haciendo a Raquel para que supiera dónde tiene que moverse, o lo que tiene que, como un poquito proprioceptiva. Pues aquí yo en esta paciente también lo que estoy haciendo es un poco que ella sea consciente de dónde tiene la pelota, cómo se comporta su ombligo, y si veis, ella está haciendo una inspiración y una exhalación, ¿vale? Ahí, ¿veis que la pelotita sube un poco y luego baja? ¿Vale? Esto es una de las primeras consultas, ¿vale? Ahí ya todavía habría muchas cosas que mejorar, ¿vale? Pero para que veáis un poquito cómo quiero ahí, pues, entonces, cuando hagamos ejercicios, en muchas de vosotras
pues os vendrá bien también poneros esa referencia de, mira, ¿veis? Tiene el winner, ¿lo habéis visto? Que tiene ahí el silbato. Vale. Y luego con Manola, bueno, con esta paciente, ¿vale? Bueno, ella tiene una escoliosis brutal, ¿vale? Entonces esa escoliosis le llevaba a, por supuesto, un patrón respiratorio, pues os podéis imaginar, totalmente alterado, no tiene no tiene una buena movilidad torácica, y como no tiene una buena movilidad torácica, pues obviamente su respiración también dejaba mucho que desear. Si veis, incluso haciendo el ejercicio, tiene muy poca estabilidad. Fijaros cómo está su espalda, ¿vale? O sea, aquí con ella estamos trabajando un poquito esa movilidad torácica con la respi, también tiene puesto el winner. Con ella, bueno, con ella sigo trabajando, ¿vale? Ha mejorado un montón, pero obviamente tiene una falta de estabilidad bastante curiosa, ¿vale? O sea, le costaba, vosotros lo que estáis viendo aquí, al principio ella no era capaz ni de abrir el brazo, ¿vale? Porque con la escoliosis ella tenía, pues eso, ya una deformidad a nivel de la espalda, ¿vale? Entonces, pues un poquito lo que hacemos, ¿vale? Para que esa reeducación postural, ese entrenamiento abdominopélvico, el entrenamiento de la musculatura también de suelo pélvico, que todo eso también cuando hablamos de patrón respiratorio, parece como que estamos hablando de fisiorespi, no fisiorespi es María, ¿vale? Yo hago el tema de respiración porque yo trabajo mucho con patrón respiratorio, pero porque a mí lo que me interesa más es que sepáis trabajar también cómo se tiene que comportar esa musculatura, ¿vale? O sea, dentro de que obviamente se va a mejorar esa capacidad ventilatoria, etcétera, yo también quiero trabajar la fuerza mientras hacemos esa respiración, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en una embarazada, ¿vale? Que también pues trabajo mucho, quiero que veáis muy bien ese trabajo que lo he puesto porque lo vais a ver, porque en un embarazo se ve mucho mejor, cómo activa su musculatura profunda. Si os dais cuenta, no únicamente es meter el ombligo, sino que el ombligo también sube hacia arriba, ¿vale? ¿Lo veis? Sí. Eso es lo que realmente tiene que pasar, ¿vale? O sea, mi transverso del abdomen, aparte de ser capaz de meterse para adentro, yo siempre digo que nos tenemos que imaginar como que no nos está valiendo el pantalón y tenemos que meter el ombliguito y como subir ahí un poco. ¿Qué pasa? Que claro, esto se tiene que hacer en exhalación. Si yo lo hago, si yo mi exhalación normalmente, mi patrón es totalmente contrario, en el que yo estoy empujando un ombligo, claro, de repente yo le digo, no, tienes que meter el ombligo y ¿qué pasa? Me quedo con las costillas abiertas y tampoco tiene que pasar eso, ¿vale? Entonces ahí hay diferentes cositas que tenemos que ir viendo que son muy importantes para que el patrón respiratorio esté controlado. Lo que he puesto aquí, pues un poquito eso de la contracción, pues aquí también tener en cuenta la musculatura del suelo pélvico, ¿vale? Importante la orden que se da al paciente. Eso además también, Chema me pasó un estudio muy guay porque muchas veces ya esto es verdad que a veces no hace falta ni siquiera ya dar la orden porque afortunadamente sabemos que trabajando con diferentes estrategias podemos conseguir que se active el músculo que quiero, ¿vale? Que eso viene muy bien, aunque le podamos dar una orden al paciente para que lo entienda bien. También con las estrategias que tenemos también se puede mejorar un montón. Y luego, bueno, la posición de ajustarse el paciente, que te pongo entre paréntesis, perfect, eso es una valoración que yo hago en consulta, ¿vale? En muchas veces perfect, que bueno, que eso al final ya se ve. Es simplemente el saber si tú, por ejemplo, no tienes una buena fuerza en suelo pélvico, ponerte a hacer trabajo de pie, muchas veces no tiene mucho sentido porque no vas a ser capaz de contraer y relajar. A veces hay que empezar pues sentada, que tú tengas, por ejemplo, el reflejo de estar sentada, que tu suelo pélvico esté en contacto con el asiento y que tú seas capaz de notar cuándo abre y cuándo cierra, porque muchas veces lo que me encuentro en consulta es contrae, como el que le está pidiendo otra cosa porque no hay ningún tipo de conocimiento, ¿vale? Y luego la fuerza contracción su máxima 2, pues eso, que por lo menos podamos tener un poquito de ser capaz de apretar, ¿vale? Es más, esta noche si podéis, pues todas os metéis un poquito ahí el dedito y a ver si sois conscientes de que podéis agarrar el dedo, ¿vale? Luego hay pues el tema de hipopresivos que son muy famosos, ¿vale? Sí que se ha visto porque al final el crecer, el ser capaz de contraer esa musculatura profunda, ¿vale? Al final con el hipopresivo, si os dais cuenta, somos capaces, el ombligo se sube y estamos haciendo totalmente una contracción. ¿Qué pasa? Que el hipopresivo es para una cosa, es lo que hablamos, ¿vale? O sea, al final estos son diferentes técnicas que podemos utilizar, ¿vale? Pero que muchas veces una hipopresión también puede estar totalmente contraindicada. ¿Es contraindicado el hipopresivo? No, pero igual en pacientes sí, ¿vale? Entonces, y luego que bueno, que yo
me pongo mala cada vez que veo a personas haciendo hipopresivos porque muchas veces nos hacen fatal, no los hacen bien, entonces también mucho cuidado con quién seguís, dónde vais con tema de los hipopresivos, ¿vale? Porque muchas veces es súper importante la postura, posición de manos, posición de pies, posición de pelvis. No, el hipopresivo es únicamente y exclusivamente inhalo, suelto el aire y me quedo en apnea, ¿vale? Es verdad que para mí el hipopresivo en temas de incontinencia, prolapso y posparto me gusta, siempre y cuando se tenga un aumento y se tenga conciencia de tanto de suelo pélvico como del tono abdominal, ¿vale? Si, por ejemplo, hay muy poco control, va a ser muy difícil hacer un hipopresivo, ¿vale? Control. Dime. Perdón. Vale. Bueno, control motor, ahí veis unos pies, aunque creáis, yo ahí estoy trabajando suelo pélvico, aunque veáis que estoy trabajando pie, estoy trabajando suelo pélvico, o sea, lo vais a ver, bueno, aquí paciente total que me hace un buen agarre, mirad ese dedo meñique cómo va subiendo, pero yo le mando que vaya bajando, ¿vale? En una posición totalmente inestable mientras va haciendo una pequeña pata coja, mirad cómo se le va abriendo los pies, ¿vale? O sea, eso, bueno, ya lleva mucho tiempo, ¿vale? Pero tiene muy buena propiocepción, ¿vale? Y según va, ella en vez de movilizar y que se le vaya tambaleando el tobillo, ella ya es capaz de ir abriendo un poquito, ¿ves? Ahí como me va abriendo todos los dedos de los pies, ¿vale? Realmente es lo que nos tendría que pasar. Lo que nos sale muchas veces a nosotros es cuando yo noto inestabilidad, perdón, en vez de abrir los dedos de los pies, lo que hago es todo lo contrario. Y ahí luego tenemos los famosos dedos en garra, ¿vale? Al final un dedo en garra no es más que lo que estoy notando es una inestabilidad brutal y entonces al final lo que hago es agarrarme al suelo. Es como los monos con las ramas, ¿vale? Pero no, se tiene que producir esa apertura. O sea, al final yo si tengo que agarrarme, mejor aumentar la base de sustentación. Si yo estoy agarrándome, estoy disminuyendo esa fase de sustentación y encima estoy creando unos dedos en garra, ¿vale? Y luego aquí pues con Manuela, bueno, que es la que teníamos antes de la escoliosis, aquí estamos también practicando un poquito de control motor, ¿vale? Lo que hacemos aquí con la pelotita que tiene, ella también tiene el winner puesto, la pelota que tiene aquí, al final yo le mando que en la exhalación esté apretando esa pelota para que ella sí que sea capaz de activarme la musculatura del transverso a la vez que es capaz, pero fijaros muchas veces cómo hace, ¿vale? Fijaros en lo que me hace, qué rotación de pie me hace, ¿vale? Miren, me empieza a rotar, ¿por qué? Porque como no tiene ese control, necesita hacer algunas compensaciones, ¿vale? Por eso es tan importante muchas veces cuando os digo que me envíe, bueno, y supongo que todos en general, que nos enviéis los vídeos cuando hagáis los ejercicios, porque no es única y exclusivamente hacer el ejercicio, es que lo hagáis bien. Por eso muchas veces es, mándamelo, porque a veces nos decís, he hecho este ejercicio y me ha dolido la rodilla, ¿vale? Si yo no veo cómo lo estás haciendo, pues te puede estar doliendo la rodilla por algo que esté pasando o porque no estemos haciendo el ejercicio bien, ¿vale? Claro. Entonces es importante. Bueno, ahí estamos nosotros ahí haciendo yo ahí ejercicios abdominopélvicos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también con Winner, esto es una recuperación postparto, ¿vale? Ahí, pues bueno, también con la pelota para ayudar a coger un poquito de fuerza cuando exhala, ¿vale? Estamos activando, aprieta suelo pélvico, ¿vale? Yo, por ejemplo, como os comento, yo tengo bastante hipertonía, entonces estos ejercicios son un poco de hipertono, ¿vale? Y ahí pues lo que estamos haciendo, a mí lo que me pasa mucho es que como tengo mucho hipertono suelo tirar bastante de tema de mis oblicuos, ¿vale? Entonces se me olvida la activación del abdomen en el orden que tiene que ser, ¿vale? Muchas veces no es solamente meter ombligo, sino el orden que tiene que pasar, ¿vale? Muchas veces lo primero es suelo pélvico, luego es el oblicuo externo y luego el oblicuo interno, ¿vale? Entonces, perdón, al revés. Entonces, primero el suelo pélvico. Entonces, si yo meto primero mis oblicuos y el suelo pélvico después, al final tampoco lo estoy haciendo bien, que es un poco lo que me pasaba y por eso se me producía esa hipertonía, porque al final mi suelo pélvico estaba aguantando un hipertono desde arriba, ¿vale? Y aquí, pues bueno, dándole un poquito de movilidad a esa lumbar, ¿vale? Que este ejercicio te va a tocar hacerlo, ¿vale? Entonces, ser capaz de movilizar, ¿vale? Porque muchas veces ni siquiera sabemos dónde tenemos la posición de nuestra pelvis, ¿vale? Ahí que es, bueno, pues aquí movilizando también, son como veis, es que os he puesto vídeos de embarazadas porque es donde mejor vais a ver las musculaturas del abdomen, ¿vale? ¡Epa! Mirad, aquí es un posparto súper reciente, fijad cómo sube el ombligo, ¿vale? En el último, ¿vale? En las otras, pues bueno, aquí estamos haciendo también cargas, que sea capaz de aguantando el peso, subir piernas, ¿vale? Mientras activa el ombligo
y aquí también en fase inicial, pues haciendo una pequeña media plancha que sea también capaz de aumentar ese abdomen, ¿vale? Trabajo por preceptivo, bueno, ahí veis a mis chicas con los winners, ¿vale? Me encanta hacer propriocepción, o sea, y aparte para mí el método 5P, que es el del tronco, me encanta porque a mí, yo como soy podóloga y desde que supe que todo el tema del pie y el suelo pélvico está muy relacionado, yo trabajo mucho musculatura del pie para trabajar suelo pélvico también, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final trabajar en estabilidad, aquí parece que tal, pero estamos trabajando todo. Estamos trabajando pie, estamos trabajando suelo pélvico, estamos trabajando postura, estamos trabajando fuerza. Ahí les estoy diciendo que tienen que inhalar y exhalar mientras una la otra y no se pueden vencer, ¿vale? Parece fácil, pero creedme que tiene su complicación, ¿vale? Y aquí lo que están haciendo son sentadillas en el método, en el trabajo del 5P, ¿vale? Tiene muy buen control, además hacerlo en parejas también es todavía más costoso, ¿vale? Y luego aquí también tenemos, aquí simplemente con ella sí que estoy trabajando a nivel más del trabajo del pie para que mantenga la estabilidad, ¿vale? Veis ahí cómo ya se le va moviendo esos piececitos, porque normalmente lo que suelo encontrarme con pacientes que tienen incontinencia es un pie súper rígido, Fijaros, ¿vale? chicas, las que ya habéis visto la clase de propiocepción, como prácticamente todas están descalzas. Acordaros de lo importante que era la propiocepción, empezar a entrenar descalzas, pero no volveros locas con lo del tema del minimalismo, que ya con Nuria lo vamos a ver. Nuria, Sí, sí. vamos a acelerar un poquito porque hay gente que me está diciendo que se tienen que ir y ya no Sí, sí, hay perdón, tiempo. ya acabo. Y luego, bueno, esto de clases grupales, simplemente pues que hay estudios que demuestran que al final en estar el grupo, pues también que hace una mejoría, entonces pues simplemente ahí. Y luego pues el tema de reeducación postural, que esto sí que es importante, que lo marco mucho, muchas veces tenemos que saber cómo se encuentra nuestra pelvis neutra. Nuestra pelvis estando neutra no significa que tenga que estar totalmente pegada al suelo, ¿vale? Eso sobre todo me parece muy importante porque muchas veces parece que tenemos que estar, cuando os mando tumbarnos boca arriba, que tengo que estar totalmente colocada, la pelvis totalmente plana, pero no, hay que saber dónde está. Yo siempre le digo a mis chicas que se localicen un poquito las espinas y que no tengan que estar ni mirando ni para adelante ni para atrás, ¿vale? Y luego, pues un poco lo que llevamos sabiendo. Al final, todo el tratamiento conductual es súper importante. No tenemos que estar obsesionados con el peso, el funcionamiento del intestino súper importante, de mi vejiga, hay que hidratarnos, por supuesto, alcohol y tabaco fuera, ejercicio físico súper bien y luego, pues por supuesto, todo lo que podamos hacer que nuestro cerebro lo agradezca, pues nos lo agradecerá y estaremos muchísimo mejor. Y luego, pues nada, aquí yo estoy haciendo unas piruetas porque pues, un suelo pélvico sano no es el que más aprieta, sino el que sabe adaptarse, coordinarse y responder en movimiento, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por estar aquí. También os regalaré una guía de tensión, ¿vale? Que es al final lo que más veo y lo que más quiero que entendáis. Y lo tendréis ahí en archivos, ¿vale? Sí que tendréis ahí una pequeña autoevaluación. Y si tenéis una dudita, pues tanto a Chema como a mí nos lo podéis decir sin problema, ¿vale? Y esto pues lo he ido diciendo un poquito más rápido, pero bueno, también era un poco de ejemplos para que veáis cómo podemos ir trabajando y cómo se trabaja también todas estas cosas en consulta, que no es un Kegel de aprieto y relajo, aprieto y relajo. La musculatura para trabajar a nivel de suelo pélvico y respi da para mucho, ¿vale? Y nada, ya me callo. ¡Aplauso! Respira, respira por la nariz, después echa por la boca, Nuria. ¿Has visto? Puedes Mal respirar, hecho, puedes mal respirar. hecho. Bueno, antes que nada, que es que se nos ha hecho muy tarde y ha habido gente que se tenía que ir y Ya, me normal. da mucha pena, pero bueno, ya sabéis que nos pasa siempre que nos motivamos tanto contando tanta información que se nos va la hora. Pero Sí. bueno, no pasa nada. Esto lo tendréis grabado, entonces la gente que no lo ha podido ver en diferido, pues lo verá en grabado. Rápidamente, una cosa importante, en el apartado de archivos vais a tener